Unión Revolucionaria terminó pasando a ser ilegal. ¿Qué sucedió entonces? El APRA pasó a ser la mayoría casi absoluta del Congreso. Y como el Congreso da leyes, ya es el poder legislativo, lo que el APRA quería es que sus leyes automáticamente se apliquen sin la observación o la oposición del presidente de la República. Porque el presidente tiene derecho, el derecho a la observación de leyes. ¿Qué pasó? ¿Ya qué pasó? Lo que quería el APRA, insisto, es que cada medida suya automáticamente se aplique, por lo tanto sean los que realmente tengan el poder en el gobierno. El presidente Bustamante no lo aceptó y el APRA presionó constantemente censurando ministros, como una forma de doblegar al presidente Bustamante, pero no lo terminó consiguiendo. Y la relación, por lo tanto, entre el Ejecutivo y el Legislativo, no se olviden que fue muy tensa, muy tensa. Por otro lado, en el mismo Congreso, los representantes de la oligarquía, de los hacendados y los gamonales de la sierra están en contra del presidente Bustamante por dos. Los gamonales por la ley del llanaconaje, que obligaba a pagar un salario a los trabajadores campesinos de acuerdo a la declaración de la ONU. Y por otro lado, los hacendados estaban en contra del control del precio de la moneda nacional frente al dólar. ¿Ya? Ellos querían que se devalúe la moneda para terminar teniendo más ganancias. Y como Bustamante no lo aceptaba, porque esto encarecería el precio de los alimentos y perjudicaría al sector industrial, entonces ya la relación entre el Congreso en general y el gobierno fue muy tensa. Recuerden que hay dos consecuencias con esto. Uno, los representantes de los hacendados decidieron no presentarse al Congreso al inicio del año legislativo en 1947, y ya que más de un tercio de los congresistas no estaba presente, de acuerdo a la ley Bustamante, cerró el Congreso no porque lo quiso, ¿ya? Sino porque así terminaba estableciendo la ley. Y Bustamante era un hombre muy pegado a las leyes. ¿Ya? El APRA se quedó sin su centro de poder. Así que el APRA consideró y públicamente dijo de que Bustamante era un tirano, un dictador, un opositor al pueblo y a la representación popular, etcétera, etcétera, etcétera. Hizo todo un discurso contra Bustamante y su imagen se debilitó. Si eso le sumas, no te olvides que ya no hay Segunda Guerra Mundial, que las exportaciones han caído, que los puestos de trabajo se han reducido, que hay una crisis económica, la imagen de Bustamante se debilitó muchísimo. El APRA intenta dar un golpe de Estado, además de eso, tras el asesinato del director del diario La Prensa por parte de ellos, lo que había generado toda una ola de críticas y además de eso, una, un pedido de intervención por parte de los militares, por parte de los principales diarios. El diario La Prensa, El Comercio, hablaban de que los artistas eran unos comunistas, terroristas, así le decían, terroristas directamente, y se hizo toda una campaña contra ellos. El APRA intenta, con un grupo de marinos, dar un golpe de Estado, pero este va a ser frustrado, uno, por una mala organización, y segundo, por parte del representante del ejército, que era Manuel Odría. Derrotado el intento de golpe de Estado del APRA, Odría, pocas semanas después, da un golpe de Estado y llega al poder. Es así precisamente que nace el odrismo. Ahora, lo segundo que hay que recordar, además de Sala, termina siendo los momentos. Te decía la vez pasada, no te olvides, no es que tengamos que hablar solamente de presidentes. Los exámenes te piden que hablemos de presidentes y de periodos. Por eso siempre hablamos de la República Aristocrática, del oncenio, del tercer militarismo. Pero hay que tomar también en cuenta que en cada uno de esos periodos aparecen grupos de poder. No te olvides que en la República Aristocrática el grupo de poder eran los grandes hacendados, la oligarquía hacendaria. Número dos, no te olvides que en la época del oncenio el poder se concentra en Leguía con un gobierno autoritario, pero con respaldo de la clase media. ¿Ya? En la época del tercer militarismo, nuevamente los militares, que representan nuevamente los hacendados. En la época de la Primera Democrática, el gobierno está en manos de la burguesía industrial. Y en la época de Odrí, que ahora vamos a pasar a ver, el poder regresa a los dados. Tiene un gobierno muy semejante en líneas generales a lo que va a terminar siendo la época del tercer militarismo, pero con plata, ¿ya? Para poder hacer obras. ¿Ya? Así que no se olviden de eso. Comencemos entonces recordando algunas características de Odría. Cuando Odría da el golpe de Estado en 1948, no se convierte en presidente. Él forma una junta militar de gobierno y él va a presidir la junta militar. Todavía no es presidente de la República, ¿ya? Pero en la práctica es el hombre que gobierna, ¿no? Recuerden que su gobierno, ¿ya? Su gobierno es un gobierno dictatorial o autoritario. Y ya por tercera o cuarta vez, te voy a recordar qué cosa es autoritarismo. Número uno, el presidente controla los poderes del Estado. O sea, no solamente el ejecutivo, sino también el legislativo. Profe, ¿qué va a pasar en el legislativo?
¿Hay Congreso? Sí, pero es un Congreso sumiso y sometido a auditoría. Segunda característica, ¿ya? Un gobierno autoritario va a terminar estableciendo leyes que favorecen al gobierno y a sus representados, en este caso a los hacendados. ¿Ya? En ese caso, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Por ejemplo, lo vamos a ver en un momentito, la misión Klein, ¿ya? Para favorecer un determinado modelo económico que les convenía. Y tercero, ya un gobierno autoritario termina eliminando a la oposición. Eliminar a la oposición implica acallarlo, por ejemplo, eliminar la prensa opositora, o implica encarcelar, asignar o expulsar del país a los opositores, ya sean periodistas o ya sean políticos. No se olviden ustedes. Eso es un gobierno autoritario, yo diría, tiene esas claras características durante ese periodo. ¿Ya? Ahora, segunda cuestión. Recuerde, llega al poder por un golpe de Estado, forma la Junta Militar de Gobierno y su gobierno va a terminar representando a la oligarquía de los grandes hacendados, lo que implicaba, al igual que en la época del tercer militarismo, una persecución a los partidos populares acusados de terroristas. ¿Quiénes eran estos? El Partido Comunista del Perú y principalmente el APRA, con el cual va a tener un duro enfrentamiento. Cuando Odría llega al gobierno, tomando en cuenta la crisis económica existente por la situación internacional de post Segunda Guerra Mundial, lo que va a hacer Odría es decir, bueno, como la situación económica es complicada, vamos a traer una misión norteamericana que nos diga qué modelo seguir. No se olviden que hasta ese momento, en Perú, el modelo económico que se seguía estaba alineado al keynesianismo. ¿Ya? No se olviden, ¿ah? Desde la época del tercer militarismo de que llegó la misión Kemmerer, el Perú venía teniendo una fuerte intervención del Estado en la economía, como planteaba Keynes. Pero ahora se trae a la misión Klein y la misión Klein plantea establecer un modelo económico de carácter liberal y liberal ortodoxo. ¿Qué significa eso? De seguir al pie de la letra el liberalismo. ¿Qué plantea el liberalismo? El mercado regula la economía. ¿Ya? El mercado regula la economía. Es decir, el precio de los productos no lo pone el Estado. Ya no lo pone el Estado. Lo establece el mercado por oferta y demanda. ¿Qué implicaba ello? La eliminación de los subsidios, ¿ya? O del congelamiento del precio de los alimentos que se hizo desde el gobierno de Prado. ¿Qué implicaba eso? El no control del precio de la moneda nacional frente al dólar, que es lo que pedían los hacendados agroexportadores. ¿Ya? Agroexportadores. Y Odría está defendiendo ese grupo. Es decir, Odría trajo a un grupo de economistas que termina estando ligado a los intereses de su grupo para sustentar su reforma. No lo digo yo, lo dicen los especialistas económicos internacionales. Es una forma de justificar tus medidas. ¿Ya? Es como, por ejemplo, a mí me gusta poner este ejemplo, es como cuando tú, por ejemplo, quieres salir a algún lugar, cuando podías salir, ¿ya? Querías salir a alguna fiesta, ¿ya? Querías salir a alguna fiesta, pero tú sabes que a tu mamá no le gustan determinados amigos o amigas, no, te van a terminar llevando por el mal camino. Entonces, tú quieres ir a la fiesta y terminas llamando, ¿ya? O terminas pidiendo permiso con tu amigo el más tranquilo, con el que tu mamá quiere, ¿ya? Entonces tú dices, no, mamá, voy a ir con él, o sea, tu mamá lo relaciona a decir, no, pues si está él, entonces todo va a ser tranquilidad, no va a haber ningún tipo de desbarajuste. Ese es más o menos lo que va a hacer Odría. Trae a sus amigos preferidos, ya sus amigos preferidos para terminar justificando ya el cambio en el modelo económico. Ahora, esa misión Klein que estableció, lo que te acabo de mencionar, por uno, se eliminan los subsidios, no al control del precio de la moneda nacional, y esto terminaba favoreciendo a los grandes exportadores, tanto a los agroexportadores de azúcar de la costa norte como a los algodoneros de la costa sur. Pero también se estableció otra medida más. Esa medida se llama la libre repatriación de ganancias. Hasta antes de Odría, si una empresa ganaba $100 millones producto de la explotación de nuestros recursos, obligatoriamente el 20% de esas ganancias las tenía que reinvertir en el Perú. Por ejemplo, si es una empresa minera, tiene que abrir una veta, explotar un nuevo cerro, terminar haciendo una nueva oficina, lo que sea, pero tiene que reinvertirlo en el Perú. Con la medida de Odría de carácter liberal, repito, el Estado no interviene y la empresa hace lo que quiere. O sea, te puedes llevar tu 100% de ganancias a tu país de origen. Esta medida a los empresarios extranjeros les convenía, porque sus ganancias iban a ser totales. Entonces, lo que también estaba promoviendo Odría era convocar, ¿ya? O promover la inversión extranjera. Hay que tomar en cuenta, por si acaso este dato, que su ministro de Economía se llamaba Pedro Beltrán Espantoso, que es uno de los principales promotores del liberalismo en el Perú para ese periodo. ¿Ya? A ver, con eso, repito, se favorece a los grandes hacendados y se favorece, además de eso, a la inversión del capital extranjero. Profe, ¿llega capital extranjero? Sí, va a terminar llegando, por ejemplo, la
Marcona Mining Company, productora de hierro, y la Southern Peru Copper Corporation, que es productora de cobre en la zona de la Sierra de Tacna. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Ya? ¿Qué más? A ver, producto del intento de golpe de Estado del APRA contra Bustamante, se va a terminar dando una ley llamada como la Ley de Seguridad Interior. La Ley de Seguridad Interior ilegalizaba automáticamente al APRA, ¿ya? Por su intento de golpe de Estado que afectaba a la democracia, ¿ya? Pero a mí me gusta, a mí me encanta dar a entender algo que sí, eh, el APRA pasaba a ser ilegal por un golpe de Estado frustrado. Podría, ya, es el que tenía el gobierno mediante un golpe de Estado, lo cual es totalmente contradictorio. Pero estamos en el Perú, ya, en donde el que tiene el poder hace la ley como se le da la gana, ya. Otra cuestión a tomar en cuenta, es que, por ejemplo, en ese dato, ahí en la torre va a terminar siendo perseguido y todo el mundo sobreentendía de que si era capturado le iban a asesinar. Así que él se refugia en la Embajada de Colombia. Cuando se refugia en la Embajada de Colombia, él lo que pide es un salvoconducto, es decir, que la embajada colombiana le dé permiso para poder, ¿ya? Para poder refugiarse en el país de Colombia. ¿Ya? Ahora, Colombia lo acepta. El problema estaba en que el gobierno peruano tiene que aceptar, ya tiene que aceptar que desde que ahí en la torre salga de la embajada de Colombia hasta el aeropuerto para poder viajar a Colombia, se le van a terminar respetando sus derechos y no se le va a terminar persiguiendo. Eso es normal por derechos humanos, pero Odría no lo aceptó, ¿ya? Odría no le dio permiso, ¿ya? Y ahí en la torre se tuvo que quedar 5 años refugiado en la Embajada de Colombia. Eso, ¿por qué el gobierno no invade la Embajada de Colombia? Porque las embajadas terminan siendo territorios soberanos. Ya es como Colombia en chiquito dentro de nuestro territorio. Invades la embajada como si estuvieras invadiendo Colombia y ese es motivo hasta de guerra, ¿ya? A ver, ¿qué más a tomar en consideración? Uy, se cerró la pantalla. A ver. Una cosita, muchachos, siento que termina convocando un proceso electoral, elecciones. Van a terminar siendo totalmente amplias. Lo primero que hay que recordar es que Odría tiene que dejar su cargo, ¿ya? Su cargo ante la Junta de Militar o la Junta de Gobierno para ser candidato a la presidencia de la República. Eso se llama la bajada al llano, así se le da ese nombre. Pero este proceso electoral fue amañado porque Odría terminó siendo el único candidato a la presidencia de la República. El, porque el jurado nacional se encargó de eliminar uno a uno a todos los candidatos por algún tipo de falla, ¿ya? Por cualquier cosa. Así como ves todos los días en el proceso electoral actual que los candidatos reniegan que me quieren sacar por una u otra cosita, lo mismo pasó en la época de Odrías. El único candidato que quedó limpio hasta el final terminó siendo Ernesto Montañez, otro oficial del ejército, al igual que Odrías, ¿ya? Pero hubo una diferencia. En 1950, en Arequipa, se produce un levantamiento contra la continuidad de la dictadura de Odría. Este levantamiento se hizo por estudiantes escolares y universitarios que tomaron la municipalidad de Arequipa, ¿ya? Y que luego van a terminar siendo reprimidos violentamente por el ejército. Consecuencia de esto, Ernesto Montañez se termina pronunciando diciendo que en un gobierno democrático que él dirigiría, esto no iba a suceder. El APRA, ya el APRA, que estaba con un partido ilegal, propone que se vote a favor de Montañez y esto termina ilegalizando su candidatura. Lo cual es absurdo porque, recuerden, quien ha sido ilegalizado es el partido, no ha sido ilegalizado los ciudadanos. Pero no importaba, al fin y al cabo, se manipuló la situación y Odría quedó como único candidato ganando, por lo tanto, sin oposición, la elección de este periodo. Tomando en cuenta estos datos, podemos responder la primera pregunta. Dice, el Ochenio de Odría fue un régimen político que se desarrolló a mediados del siglo XX en el contexto de inicios de la Guerra Fría. ¿Cuál fue la característica de dicho periodo? ¿Ya? ¿Cuál fue la característica de dicho periodo cuando llega al gobierno? Dice, a ver, uno, régimen de corte autoritario y populista. Del autoritarismo ya hemos hablado, ya tiene un Congreso manipulado, leyes manipuladas, ya, y va a terminar teniendo además de eso una expulsión y persecución de sus opositores. ¿Ya? Ahora, profe, pero del populismo no hemos hablado. Del populismo vamos a hablar inmediatamente, ahorita que hablemos de la guerra de Corea y cómo va a terminar haciendo obras y va a terminar dando algunas medidas en favor de los sectores populares por manipulación. ¿Ya? Eso es correcto. La uno está bien. La dos me dice, es un gobierno proligárquico, claro, él defiende los intereses de los grandes hacendados, eso es correcto. Tres,
Es un régimen pro capital extranjero. Con la misión Klein no se olviden que se promueve la llegada del capital extranjero al Perú con esto de que ya no van a terminar estando obligados a invertir parte de sus ganancias. Entonces, la uno es correcto por completo. A ver, vámonos a la siguiente diapositiva. Ya cuando Odrí es presidente, van a haber otras medidas. A nivel internacional se produce el primer conflicto de la Guerra Fría, ¿ya? La llamada Guerra de Corea o la Guerra de las dos Coreas. ¿Ya? ¿Qué pasa? No te olvides tú. Segunda Guerra Mundial, final de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la Unión Soviética toman la península de Corea que estaba en manos de Japón. Estados Unidos toma la zona sur y la Unión Soviética la zona norte. En 1947, los dos países deciden salir de ese territorio, pero ya dejaron claramente sus influencias políticas y económicas. ¿Ya? Capitalismo al sur, comunismo al norte. Desde 1948, los comunistas del norte intentan imponer el comunismo en toda Corea. Y como estamos en la Guerra Fría, recuerden que uno de los objetivos de Estados Unidos es frenar el avance del comunismo a nivel mundial. Así que lo que va a terminar sucediendo a continuación es la intervención de los Estados Unidos en la guerra. Estados Unidos y la ONU van a apoyar a la zona del sur de Corea para evitar el avance del comunismo, ¿ya? Pero además para poder acabar con el comunismo en el norte. Así que China y la Unión Soviética apoyarán a Corea del Norte. Estados Unidos tenía una idea mucho más agresiva todavía. La idea de Estados Unidos era acabar con el comunismo en Corea, de pasadita acabar con el comunismo en China y de pasadita acabar con el comunismo en la Unión Soviética. Era prácticamente una nueva guerra mundial, ¿ya? Contra el comunismo. Y eso iba a terminar generando una gran necesidad de recursos para mantenerse en ese conflicto, ¿ya? Así que, ante ello, Estados Unidos, ¿qué lo hizo? Comenzó a comprar una gran cantidad de materias primas para proveerse. Lana, algodón para uniformes, alimentos para enlatarlos, minerales como el hierro para producir armas, y en ese contexto, el Perú siempre era un país favorecido. Así que se va a tener una inmensa cantidad de exportaciones, ¿ya? Ganancias para empresarios y ganancias para el Estado, ¿ya? Y con esa plata que va a terminar ganando Odía en la guerra de Corea, que se va a terminar sustentando una serie de medidas populistas. ¿Ya? Primer punto, no se olviden, el contexto internacional de la guerra de Corea favorece económicamente al gobierno. Segundo, durante este periodo, Odría con un montón de plata va a comenzar a hacer un montón de obras públicas. ¿Ya? Una de las características de Odría es haber generado el crecimiento en concreto del Estado. Cuando el concreto es de construcciones sólidas, físicas, evidentes, ¿ya? Y además de gran tamaño. ¿Ya? Todas sus edificaciones eran gigantescas. ¿Como cuáles? ¿Alguien tiene el micro abierto? ¿Va a hacer alguna pregunta? No sé qué. Ya, entre las obras públicas están las sedes ministeriales, ¿ya? ¿Cuáles son las sedes ministeriales? El Ministerio de Economía en el centro de Lima, el Ministerio de Trabajo en la avenida Salaberry y el ex Ministerio de Educación que se encontraba entre la avenida Bancay y el Parque Universitario, ¿ya? Además de eso, se van a terminar construyendo estadios. El Estadio Nacional, que antes era un estadio con gradas de madera, ahora pasaba a un estadio concreto como el que tenemos ahora con su tremenda torre. Y luego simplemente reflexionado por el gobierno de García en su segundo. También se va a construir el estadio de San Marcos. Además, se otorga un territorio para la universidad, ¿ya? Que es la ciudad universitaria ahora, que está por la avenida Venezuela y la avenida Universitaria. ¿Ya? Ese espacio eh, no existía, ya no existía. Se le da a la universidad, pero además es muy especial, porque mientras que se construía el campus, la universidad fue cerrada durante casi 2 años, ¿ya? Que era una forma de también callar a los sanmarquinos políticamente espesos, ya como siempre contra el gobierno. Y segundo, se les terminaba poniendo en un lugar súper alejado. Antes San Marcos estaba en la casa. Un espacio mucho más grande, pero más lejos para que no puedan terminar protestando permanentemente. El tercer caso a tomar en consideración terminan siendo la construcción de hospitales, el hospital de la policía, el hospital del ejército, el hospital de la marina, el hospital de la fuerza aérea, el hospital del empleado, ya varios hospitales también de gran envergadura. Se amplía el hospital 2 de Mayo a un tamaño mucho mayor como el que tiene ahora. Además de eso, se van a construir las grandes unidades escolares, colegios, ya colegios como el Miguel Grau en el Callao, el Labarte, ya entre la Victoria y el Agustino, el colegio Meritón Carvajal, el Ricardo Bentín en el RIMAC. Varios de estos colegios gigantes terminaban teniendo una serie de características especiales.
primero tenían una superficie muy amplia, el área era muy grande donde se construía, los pabellones donde estaban las aulas terminaban siendo gigantes, las aulas podían albergar 100 alumnos, ya 100 alumnos. Tú tenías en el colegio, tenías media común y media comercial, ¿ya? La media común es lo que por lo general nosotros hemos estudiado, o sea, hasta quinto y secundario y punto, ¿ya? Y la media comercial es que tú terminabas esto y terminabas teniendo clases paralelas de contabilidad o de mecánica o de carpintería o de sastre. O sea, te terminaban dando una serie de lecciones de un conocimiento técnico para el futuro. Por otro lado, tenías cancha de fútbol, piscina olímpica, para terminar promoviendo el deporte, ¿ya? Interesante, interesante. La parte que termina siendo complicada es lo que le estoy poniendo ahí. Es que cuando ponías una aula donde podían entrar 100 alumnos, la idea del gobierno era masificar la educación, que más gente estudie. Pero una cosa es cantidad y otra muy diferente calidad, ¿ya? Es muy difícil manejar un aula, te lo digo yo por experiencia, de 30 alumnos, y más difícil manejar un aula de 100, ¿ya? Eso termina siendo una tarea titánica. Ahora, ¿por qué se hacía todo esto? Porque la tercera característica a tomar en cuenta es el tema de la migración, es el tema de la migración. ¿A qué me refiero con esto? Desde 1946 se ha terminado produciendo un fuerte proceso migratorio, ya, migratorio desde la ciudad, ¿ya? No solo eso. Se había producido un fenómeno del niño en la época del gobierno de Bustamante y se genera un fuerte proceso migratorio. Eh, la gente que llegaba a Lima lo que estaba buscando era un trabajo mejor remunerado, un acceso a la salud y a la educación para sus hijos, ¿ya? Pero si no lo conseguía, era probable que el APRA y el Partido Comunista terminen jalando este sector de la población a sus filas, ¿ya? Por así llamarlo, ¿ya? Por así decirlo. Pero, el gobierno de Odría va a terminar tomando una serie de medidas populistas, ¿ya? Populistas. ¿A qué me refiero con populistas? Va a terminar dándole al pueblo una serie de beneficios, no para que críe su realidad, simplemente para poder calmarlos, ya calmarlos y ponerlos de su lado, ¿ya? En la época de Odría hasta se promueve el proceso migratorio. ¿Cómo así? ¿Ya? ¿Cómo así? Lo que va a terminar haciendo Odría es que cuando llegaba un grupo de gente y terminaba viendo un territorio, un terreno vacío, y lo querían ocupar para terminar haciendo lo suyo, Odría ya estaba presente cuando la invasión se iba a hacer. Y Odría lo que hacía no era votarlos, sino darles el título de propiedad. Les ponía un comedor popular, ¿ya? Además de ponerles un comedor popular, les termina diciendo, ¿qué cosa quieren ustedes? Trabajo, ahí están. Las sedes ministeriales, ahí están los hospitales para que champeen. Tiene mano de obra con la población migrante. Pero además, ya la idea del migrante de la educación de sus hijos va a terminar siendo ahora promovida por Odría. Así que Odría, al darle todo este tipo de medidas asistencialistas, populistas, asistiendo al pueblo, pero no cambiando su realidad, Odría lo que estaba buscando era algo llamado con el nombre de clientelismo. Es decir, todos estos beneficiarios son sus clientes. Él está dándoles algo, pero a cambio de algo. Y ese algo que Odría quería futuro era sus votos para poder recuperar el gobierno más adelante. No se olviden de esa cuestión. Ahí les estoy poniendo otro dato que es el proceso de la cholificación. Recuerden que el migrante hacia Lima va a terminar primero siendo rechazado por parte de la población limeña. Digamos que Lima ya tenía una estructura, ya una estructura. Tenías clase alta, clase media, clase baja, ya cada uno estaba ubicado en un sector en específico, pero además de eso, la clase baja, que terminaban siendo mestizos, ya mestizos o cholos, ya no terminaban aceptando la migración, ya la migración, porque era alguien que me quitaba trabajo, ya era alguien que ahora iba a terminar ocupando mi espacio, era mano de obra más barata, y esto hace que los discrimine, ya. Así que más o menos como se le dice, no, estos chamos que me vienen a quitar trabajo, antes de ser estos indios vienen a quitarme trabajo, ¿ya? Entonces, esa discriminación va a hacer de que muchos sectores de la población indígena no solamente sean raciados, o sea, insultados por su condición racial, sino que además de eso, esto obligará a la población indígena a intentar urbanizarse. ¿A qué me refiero con intentar urbanizarse? A que van a comenzar a vestirse como población urbana, ¿ya? O sea, ya no con poncho y con ojotas, sino con pantalón, con camisa, con zapatos. Van a tener que aprender el castellano y a pesar que lo aprenden, lo van a seguir choleando porque no terminan teniendo ya el acento. Tienen el acento con todavía características quechuas. Entonces, siempre va a haber ese tipo de discriminación. El indígena migrante va a intentar adaptarse a las condiciones urbanas, ¿ya?
por además de eso, el fuerte racismo que había en su contra, no te olvides. Otro punto a tomar en cuenta, además de esto, es que durante este periodo van a haber dos reformas que van a ser importantes a futuro. Uno, se crea el Centro de Altos Estudios Militares, o CAEN. Este nació para terminar enseñando, ya, para terminar enseñando estrategia militar moderna al ejército ante posibles futuras guerras. ¿Ya? Pero lo interesante es que en el CAEN se comenzó a enseñar un curso de realidad nacional en donde los militares comenzaron a tener influencia de profesores sanmarquinos de tendencia socialista o izquierdista, que terminó generando un pensamiento de reformas, ¿ya? Por parte de los militares. Interesante porque van a comenzar a entender que la seguridad nacional ya no era solamente meter golpe, ¿ya? A las protestas, sino entender la causa que origina las protestas para poder evitar de que éstas sucedan nuevamente. ¿Por qué es tan importante este CAEN? Porque, número uno, es donde van a estudiar muchos militares que luego llegarán al gobierno en la época de Ricardo Pérez Godoy y en Velasco, con ideas reformistas. Por otro lado, también en 1955 el gobierno de Odría termina estableciendo el derecho al voto femenino presidencial. Este es un reclamo de hace décadas que se venía teniendo en el Perú, que un grupo de mujeres más organizadas ahora lo va a terminar consiguiendo. ¿Verdad? Están reclamando hace tiempo y Odría se negaba a dar esa ley, pero al final la termina aceptando porque, uno, el Perú era uno de los pocos países que no tenía el derecho al voto presidencial, y segundo, porque Odría pensaba en política y pensaba de que eso podría ayudarle a obtener votos a futuro. ¿Ya? A ver, también a finales, bien a finales de su gobierno, en febrero del año 1956, nace el Partido Demócrata Cristiano, y en julio de 1956 nace Acción Popular, ¿ya? Partidos de una tendencia diferente en esta época. Para 1956, a pesar de que Odría es un gobierno dictatorial, decide no participar en las elecciones. O sea, la Constitución no lo permitía, ¿ya? Pero con el populismo que venía teniendo, con la plata que venía teniendo, y con el control sobre el Congreso, él pudo cambiar esa ley, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque se había gastado toda la plata de la guerra de Corea en obras, y él consideraba que el siguiente presidente no tendrá plata para poder mantenerse en el gobierno. Por eso mismo decidió que hayan elecciones democráticas. ¿Ya? Esto lo vamos a ver en un, pero vamos con dos preguntas acá. Dice, dos, la coyuntura exterior que favorece el crecimiento macroeconómico del Estado peruano durante el ochenio y que a su vez reflejó la dependencia del capital extranjero y de nuestra economía supeditada al contexto mundial ¿cuál fue? La respuesta inmediata que tiene que surgir en tu cabeza es la guerra de Corea. ¿Ya? Profesor, pero ¿cómo es que entendemos ahí que hay una economía supeditada a los Estados Unidos? Claro, es que nosotros no crecemos por nosotros, por nuestro propio desarrollo económico e industrial. Crecemos porque Estados Unidos necesita más recursos y nosotros vamos a vender más materia prima. Así que estamos sometidos a su desarrollo. A él le va bien, a nosotros no va bien. Ellos entran en recesión, nosotros también. ¿Ya? Así que en la 2 la respuesta está en la C, la guerra producida entre las dos Coreas. ¿Ya? Pregunta 3, respecto al ochenio, indique la secuencia de enunciados verdaderos o falsos según corresponda. La primera dice, medidas sociales y populistas de corte asistencialista. Eso es verdadero por la forma en la que va a terminar tratando a los migrantes. 2, presencia de algunas barriadas en Lima. Claro, muchísimas barriadas se van a terminar produciendo porque podría hasta promueve el proceso migratorio y las invasiones. ¿Ya? Es verdadero o verdadero. Ya con eso ya hay clave, debe ser la D. Pleno Estado de Derecho y libertad de expresión total. Falso, porque Odría va a comenzar a perseguir a un montón de opositores, sobre todo a los apristas. Y 4, dice, cesión del Triángulo de Sucumbios a Ecuador. No, el Triángulo de Sucumbios se le cede a Ecuador producto del protocolo de paz, amistad y límites de Río de Janeiro. Ese es en el gobierno de presidente Prado. Ya no es acá. ¿Ya? Así que la clave es la D de dedo. Vamos a la siguiente. Después del ochenio viene la convivencia. Recuerden que la convivencia termina siendo la alianza electoral que se establece entre Manuel Prado Ugarteche, representante de la burguesía, ¿ya? Industrial, y el APRA, ¿ya? Para poder llegar al gobierno. ¿Cuál fue la alianza? Tú me das tus votos ahora, APRA, año 56, yo te doy mis votos después a ti, ahí a la torre, en el año 62. ¿Ya? Esa es la alianza electoral. Además, Prado se comprometía a eliminar la ley de seguridad interior por el cual el APRA era ilegal. ¿Ya? Así que esto terminó siendo un caso muy complejo. Yo siempre lo menciono. ¿Por qué? Porque
AYA o el APA era el partido, entre comillas, del pueblo, era un partido popular. Entonces, aliarse a la burguesía industrial, ¿ya? Para muchos terminó siendo considerado una traición. Por eso es que hay un grupo de apristas, ya hay un grupo de apristas que consideran que AYA traicionó a AYA, ¿ya? Digamos al AYA de la década del 20 del 30, ¿ya? Por temas políticos. Y por eso es que un grupo de apristas va a terminar formando el llamado APA rebelde. ¿Ya? El APA rebelde se convierte en una guerrilla. Otra cuestión a tomar en consideración. En este contexto, no se olvide, Prado representa a la burguesía industrial. ¿Eso qué implicaba? Medidas proteccionistas, subir los aranceles para proteger, o el impuesto a las importaciones para proteger a la producción local, ¿ya? Prado lo hace, ¿ya? Prado lo hace. De nuevo comienza a controlar el precio de la moneda nacional frente al dólar para favorecer a los compradores de maquinarias, que eran los sectores industriales. Pero lamentablemente la situación económica global no era la mejor, ¿ya? No era la mejor. ¿Por qué? Porque después de la guerra de Corea se había producido nuevamente un proceso de retracción de la economía norteamericana, ¿ya? Por lo tanto, una menor compra de materias primas y un proceso de economía controlada. O sea, el Perú no ganaba mucha plata porque Estados Unidos estaba en proceso de contracción. Entonces, como no había mucho dinero, ¿ya? Como no había mucho dinero, y estas medidas de cerrar la economía del comercio internacional terminaba generando menos ingresos aún, Pedro Beltrán Espantoso, ya ex ministro de Economía de la época de Odría y director del diario La Prensa, criticaba mañana, tarde y noche, literalmente, todos los días criticaba la medida económica del gobierno. Hasta que Manuel Prado Ugarteche se aburrió y le dijo ya, a ver, ¿tú crees que es tan fácil? Porque has sido ministro, ya te vas a convertir nuevamente en ministro, lo convierte en ministro de Economía. Prado, ¿qué establece? Establece políticas liberales, ¿ya? Este, no subsidios, no control de precios, apertura del mercado internacional. Prado tiene y Pedro Beltrán tiene una suerte espantosa, como le decía su apellido, porque apenas él llega a tomar el control del Ministerio de Economía, se produce la Revolución Cubana. La Revolución Cubana, ya, que lo vas a ver en clase de Historia Universal, si no lo viste ya con el profe Yucra, ya, la Revolución Cubana fue muy favorable para nosotros. ¿Por qué? Porque Cuba va a terminar siendo bloqueada comercialmente por los Estados Unidos. Es decir, no puede tener comercio, ya no puede tener comercio con otro país. Si es que alguien tenía comercio con Cuba, dejaría de tener comercio con los Estados Unidos. No se olviden de ello. Ahora, ¿por qué eso nos favorece? Porque a partir de ese momento, la producción de azúcar o el comercio internacional de azúcar se reduce, porque Cuba era el segundo mayor exportador de ese producto. Así que nuestra exportación de azúcar va a terminar creciendo mucho, mucho, mucho producto de la Revolución Cubana. Así que esto hace que las exportaciones crezcan justo en el momento en que se había establecido una política liberal. ¿Qué más? Ya, ¿qué más? Producto de la Revolución Cubana, no te olvides que Estados Unidos va a terminar creando la Alianza para el Progreso. Estados Unidos regala plata, ya regala plata a países para que hagan reformas y se alejen de un posible gobierno de carácter comunista. Eso terminó siendo muy importante, ya, muy importante, porque el Perú se acercaba más a los Estados Unidos. Ahora, en el aspecto político también se crea el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, que terminaba siendo una alianza, ya una unión entre el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea. Además, no se olvide, en el aspecto económico también hubo una ley de promoción industrial al principio, pero Pedro Beltrán la rompe cuando termina estableciendo las medidas liberales, ¿ya? Y además del boom azucarero, producto de la producción cubana, también tenemos el boom de la industria pesquera. Recuerden que en Europa hay una fuerte sequía, la producción de trigo baja, ¿ya? La producción de trigo baja, y producto de eso, la industria ganadera se ve afectada porque la harina de trigo para alimentar al ganado estaba demasiado cara. Se comienza a buscar un recurso alternativo y terminaba siendo la anchoveta. ¿Dónde había anchoveta en gran cantidad? En Chimbote, en el Perú. Así que Luis Banchero Rossi va a terminar creando desde cero la industria de la harina de pescado, la pulverización del pescado, ya, para terminar vendiéndolo. ¿Ya? Esto va a terminar generando no solamente un tremendo poder económico de este empresario, sino también una gran cantidad de inversiones y de migraciones de la población hacia Chimbote, ya no hacia Lima. ¿Ya? ¿Qué más hay que tomar en cuenta? Durante este periodo se intenta organizar los procesos de invasiones, ¿ya? De invasiones, que es como se le llamaba a cuando la población migrante terminaba tomando un territorio y terminaba poniendo sus dominios, ¿ya?
se termina estableciendo la ley orgánica de barrios marginales, que era una forma de intentar ordenar la situación. En territorios vacíos el gobierno no se expropiaba y terminaba permitiendo que la gente termine tomando estos espacios para hacer sus casas. Se intentaba organizar el proceso de migración, lo cual no se hace por completo, pero por lo menos hay un interés. Primero de enero de 1962, un grupo de campesinos de Valle de la Convención en el Cusco, en la selva del Cusco, dirigidos por Hugo Blanco, toma el control de las tierras de los gamonales, exigiendo una reforma agraria. Si bien esta protesta no terminó cumpliendo su cometido, porque va a terminar siendo golpeada por parte del ejército de manera inmediata, ¿ya? Toman en cuenta así que esto terminó haciendo que las protestas de reforma agraria comiencen a multiplicarse. Esto de la reforma agraria no es nuevo. Esto es algo que se terminaba discutiendo desde Manuel Gómez Prada a finales del siglo XIX. Y que a inicios del gobierno de Prado se creó una comisión para poder ver el tema de la reforma agraria, pero que no terminó teniendo rumbo, ¿ya? Porque simplemente, como, digamos, no hubo mucha prensa para el tema, no se le terminó tomando en cuenta. Y eso simplemente incrementó el malestar de los campesinos hasta que estalló esta protesta. Precisamente Prado, ante la protesta, va a terminar creando el Instituto de la Reforma Agraria y Colonización, argumentando que sí, que el tema de la reforma agraria es un tema real, pero que el gobierno no conoce la realidad del campo, así que permítame tiempo para poder estudiar la cantidad de tierras que existen, por repartir la cantidad de campesinos también para hacer una buena gestión. Bueno, la población aceptó ese tiempo, ¿ya? Pero Prado ya estaba de salida. 1962 se establece un proceso electoral para escoger presidente y tienes tres candidatos de peso: Aya, Belaúnde y Odría. Ninguno de los tres logra el tercio de los votos, pero, de acuerdo a la ley, el Congreso recientemente electo iba a escoger al presidente. El aprismo y el odrismo terminaron haciendo un pacto. Primero era que el APRA vote a favor de Odría para que sea presidente. Cuando esto se aceptó, las Fuerzas Armadas dijeron no. Si Odría es presidente, nosotros damos golpe de Estado. Los odristas dijeron, entonces le damos nuestros votos a Aya para que sea presidente, y los militares tampoco estuvieron de acuerdo y dieron un golpe de Estado. ¿Por qué los militares van a dar un golpe de Estado? ¿Por qué no están de acuerdo ni con Aya ni con Odría? Porque no se olviden que los militares ya venían teniendo un pensamiento reformista, ¿ya? Reformista. Y para ellos, producto del estallido de la Revolución Cubana, era necesarísimo, era fundamental establecer unas reformas importantes en el gobierno, lo cual implicaría, y no te olvides este dato porque es importante, lo cual implicaría hacer tres cambios, de acuerdo a lo que decía la CEPAL, la Comisión de Economía para América Latina en la ONU. Ellos planteaban, número uno, eliminar la oligarquía. ¿Qué significaba eso? América Latina es una región rica, pero con mala distribución de la riqueza, en donde la oligarquía, un pequeño grupo de personas, tiene una gran concentración de la riqueza, mientras que la mayoría de la población termina teniendo poco. Eso va a terminar siendo importante. ¿Ya? ¿Por qué va a ser importante? No te olvides tú, ya no te tú, porque lo que ellos querían era eliminar a la oligarquía. La oligarquía de los hacendados en el Perú, Odría. Por eso que los militares decían, no, Odría no puede gobernar. Segunda reforma, reforma agraria. Hay que quitarle tierra a los hacendados y a los comunales y dársela a los campesinos. ¿Ya? ¿Para qué? Para poder evitar una tendencia hacia el comunismo. ¿Ya? Hacia el comunismo. Esto Odría no le iba a permitir porque defendía a los hacendados. ¿Ya? Y por otro lado, se planteaba una reforma industrial. Entonces, si Odría llegaba al gobierno directamente, indirectamente por su alianza con el APRA, pues las reformas no se iban a poder llevar a cabo. Por eso se planteaba, de nuevo se perdió la imagen, por eso se planteaba, te decía hace un ratito, ya, por eso se planteaba, como te decía, la necesidad de que el gobierno no sea ni del APRA ni de Odría. Desde ese momento, las Fuerzas Armadas terminaron poniendo como candidato inmediato a Belaúnde Terry. ¿Ya? Esa era su carta, su as bajo la manga. Ahora, Ricardo Pérez Godoy da un golpe de Estado argumentando que el proceso electoral había tenido algunos vicios de fraude, por lo tanto se iba a tener un gobierno momentáneo para convocar un proceso electoral limpio. Ese era el argumento que se venía teniendo. ¿Ya?
Repito, la idea es que no ni Odría ni Haya y que Belaúnde llegue a la presidencia de la República. ¿Qué más? Ya, ¿qué más? Dice acá, uno de los datos especiales es que este ya no es un golpe de Estado cualquiera. Todos los golpes de Estado que hemos tenido en el Perú son golpes de Estado del ejército, pero este golpe de Estado era un golpe de Estado institucional. ¿Qué significaba? Era un golpe de Estado de las Fuerzas Armadas. Ejército, Marina y Fuerza Aérea respaldaban dicho golpe de Estado. ¿Qué más? Dos puntos son los más importantes del gobierno de la Junta Militar de ese periodo. Primero, la denominada ley de la reforma agraria. Como la gente pedía la reforma agraria, lo que van a hacer estos militares es hacer la reforma agraria. Pero ellos planteaban una reforma agraria progresiva. ¿Qué significaba eso? Que durante un año, ya durante un año, se iba a poner en práctica la reforma agraria solo en una pequeña localidad que terminaba siendo el Valle de la Convención en el Cusco. ¿Ya? De acuerdo a las experiencias que se tenga en el Valle de la Convención, se expandirá la reforma agraria, ¿ya?, hacia el departamento del Cusco en general durante los próximos 3 años. Después de la experiencia en Cusco, se va a expandir la reforma agraria a todo el sur de Perú durante 5 años, y tras esos 5 años se expandiría la reforma a nivel nacional. Ese era el plan. Ese era el plan. ¿Qué pasó? ¿Ya? ¿Qué pasó? Bueno, lo que sucedió es que con eso las Fuerzas Armadas se está planteando lo siguiente, ¿ya? La reforma agraria se va a hacer sí o sí. Señores, hacendados, te voy a quitar sus tierras, inviertan su dinero en otras cosas, ¿ya? Segundo, segundo, pueblo, ¿quieres reforma agraria? Escoge a alguien que sea una reforma agraria y ese es Belaúnde, el candidato de las Fuerzas Armadas por el reformismo, ¿ya? No se olviden de eso. Y lo otro interesante de este gobierno militar es el llamado Instituto Nacional de Planificación, ¿ya? El Instituto Nacional de Planificación terminaba siendo el, 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 digamos así, el organismo del gobierno que terminaba haciendo obras de largo plazo. Uno de los graves problemas que hemos tenido en el país es que siempre hemos sido cortoplacistas, ¿ya? Cortoplacistas. Se hacen medidas que no solucionan los problemas del país, sino que solamente ponen parches. A mí me da mucha risa, cuando escucho a los candidatos presidenciales de esta temporada, que terminan diciendo, uno de mis objetivos termina siendo terminar consiguiendo las vacunas para terminar derrotando el coronavirus, ¿ya? Y a mí me da risa, ya me da risa. El coronavirus al final, con las vacunas que se tienen, se va a terminar eliminando, ¿ya? O sea, y eso no va a ser una política de Estado, eso va a ser simplemente compra de vacunas, nada más. Lo que deberían proponer los candidatos, en una idea de planificación a futuro, es vamos a hacer una reforma integral del sistema de salud para que no volvamos a tener el problema de ahora, de la falta de oxígeno, de la falta de camas UCI, de la falta de hospitales, etcétera. Eso se debería proponer. Eso sería una política a largo plazo, la cual no se va a solucionar en medio año, se va a solucionar en 5 años, en 8 años, en 10 años, pero que se trabaje hacia ese futuro, ¿ya? Eso es lo que no tenemos en el Perú, ¿ya? Y ese instituto de planificación fue muy interesante, planteado por los militares, ¿ya? Bacán. 1963 se convocan elecciones presidenciales y gana Fernando Belaúnde Terry, candidato respaldado directamente por las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque él venía teniendo una propuesta reformista. Un dato para las preguntas que van a aparecer en un momentito, ¿ya? Al periodo que va entre el año 1956, es decir, al gobierno de Prado, hasta 1968, en la que llega Velasco, a ese periodo se le conoce como el reformismo moderado, ¿ya? Estos gobiernos tienen ideas de reforma económica, política, social, pero este reformismo se intenta hacer en democracia, con gobiernos democráticamente electos, civiles, pero no va a funcionar, ¿ya? Por eso luego viene el reformismo radical o autoritario con Velasco, con las armadas. Pero la mayoría del Congreso la viene teniendo la alianza entre el APRA y el odismo, los cuales van a hacer una piedra en el zapato y no le van a dejar gobernar a Belaúnde. ¿Por qué se oponen a Belaúnde? Hacendados, y yo diría defiende a los hacendados. Por eso es que ellos van a bloquear la reforma agraria. Pero no solamente la bloquea el odrismo que afecta a los hacendados, también la bloquea el APRA. El APRA, desde sus inicios, ahí de la Torre planteaba la necesidad de hacer una reforma agraria. Pero el APRA tiene una cuestión en particular. El APRA quiere que sea una reforma agraria, pero no por otro partido.
quieren hacerlo ellos. El APRA se autodenominaba el Partido del Pueblo. Si Belaúnde terminaba llevando a cabo una reforma agraria exitosa, pues Belaúnde y Acción Popular sería el nuevo Partido del Pueblo, cosa que al APRA no le gustaba. Por eso los dos le van a poner, los dos partidos con mayoría en el Congreso le van a poner zancadillas a las reformas que Belaúnde propone. Cuando Belaúnde llega al gobierno, lo primero que hizo fue presentar el proyecto de reforma agraria. Y lo que hizo el Congreso fue simplemente no debatir. Le escondió, ¿ya? Mientras tanto, ya los campesinos que estaban esperando que la reforma agraria, como era una promesa, se lleve a cabo, no veían resultados. Para 1964, las protestas de los campesinos organizadas por reforma agraria cada vez se hacían mayores y el gobierno de Belaúnde hizo algo bien simple. El presidente Belaúnde salió a la prensa a decir que el gobierno está de acuerdo con las protestas de los campesinos por la reforma agraria, porque era una promesa del gobierno, pero el Congreso no lo quiere hacer. Entonces, pum, le echó la culpa al Congreso, le tiró la pelota, y el Congreso tuvo que solamente, calladito, sentarse a terminar estableciendo un proyecto de ley de reforma agraria. En 1965 se establece la ley de reforma agraria hecha por parte del Congreso, como está ahí en el cuadro que dice sociedad. Pero el problema está en que esa ley de reforma agraria terminó siendo un saludo a la bandera, ¿ya? ¿Por qué? Porque a los gamonales o dueños de tierras en la sierra se les quitaba sus terrenos, pero pagándoles una inmensa indemnización económica, ¿ya? Mientras que los hacendados de la costa, ¿ya? Sobre todo los hacendados azucareros de la costa norte, los más poderosos, no se les quitó nada, no se les quitó tierras, nada, absolutamente nada. Solamente se les arrebataba aquellas tierras agrícolas que ellos no usaban. Es decir, si eran dueños de 10.000 hectáreas de tierras y de estas no cultivabas 300, esa se te quita para darle al campesino. Eran las tierras baldías, eran las tierras que no tenían agua, por eso no las terminaban utilizando, ¿ya? Y el gobierno decía, pero no te preocupes, campesino, yo me comprometo a hacer una obra de irrigación en el Perú. Lamentablemente nadie confía en sus autoridades ni en sus políticos porque todos prometen y nadie hace nada, ¿ya? Eso que generó la indignación popular, el malestar de la gente, el sentirse engañados, ¿ya? Y eso terminó generando algo mucho más grave, el nacimiento de grupos guerrilleros. Cuando hablo de grupos guerrilleros, estamos hablando de grupos inspirados en la Revolución Cubana, ¿ya? Quienes se fueron a Cuba, ya tuvieron preparación militar, ya terminaron obteniendo armas y decidieron hacer una revolución en el Perú, ya de manera violenta. Dos grupos van a terminar surgiendo. El grupo de apristas que se había separado de Aya La Torre por su apoyo a Prado en el año 56, el APRA rebelde, pasa a ser llamado con el nombre del MIR, el Movimiento de Izquierda Revolucionario con Luis de la Puente de Uceda. Y otro grupo, ya principalmente de estudiantes sanmarquinos, ya Héctor Béjar a la cabeza, van a terminar dándole vida al Ejército de Liberación Nacional, al ELN. ¿Ya? Estos dos grupos van a una zona en el Cusco, ya llamada Meseta Pelada, intentan organizar a la población para poder hacer esta revolución desde la zona del campo hacia la ciudad, ¿ya? Tomando, repito, inspiración en la Revolución Cubana. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, van a fracasar tremendamente. Primero, porque el pueblo de la meseta pelada no les hace caso. Uno, porque ya han obtenido reforma agraria, y segundo, porque eran un grupo de limeñitos, ya medio pitucos de clase media y algunos de clase media alta, que les terminaban diciendo al campesino qué tenían que hacer. Y la gente le decía, yo no te conozco, Cholo, ¿por qué te va a terminar haciendo caso? ¿Ya? No, que la revolución, que el gobierno del pueblo, si tú quién eres para decirme lo que tengo que hacer si no te conozco, ¿ya? Esa falta de relación entre ellos y la población debilita esa reforma. Pero además de eso, falta de preparación militar como tal, entre armamento y estrategia, hace que el ejército los termine derrotando fácilmente, ¿ya? Si bien van a ser derrotados, por lo tanto esta guerrilla no tiene el éxito esperado, tomen en cuenta que la situación en el Perú se pone cada vez más compleja. El gobierno no está tomando medidas adecuadas y el rechazo del gobierno va a ser muy duro. Por otro lado, recuerden que Belaúnde tuvo un libro que publicó cuando fue candidato que se llamaba La conquista del Perú por los peruanos, ¿ya? Y en esta hacía mucha alusión al Tahuantinsuyo y, por ejemplo, hacía alusión a la Minca y a la Mita. Recuerden que ya recordando un poquito a los incas, recuerden que en la Minca era el trabajo comunal, donde el beneficio iba a terminar siendo para el pueblo, ¿ya? Y la Mita era el trabajo del pueblo hacia el Estado en tributación, ¿ya?
Lo que hace precisamente Belaunde es plantear mucho el retorno de la minca, ¿ya? La gente le pedía al gobierno qué cosa, le terminaba pidiendo que termine construyendo colegios, que termine construyendo postas médicas, que termine construyendo hospitales, pero el gobierno decía, perfecto, yo quiero construir, el problema es que me falta plata, ¿ya? Yo quisiera hacer todo lo que todos piden, pero no tengo plata para todo eso. Entonces, ¿qué podemos hacer? Yo gobierno te voy a terminar poniendo al profesor. Yo gobierno te voy a terminar poniendo al policía y al doctor y a la enfermera. Te voy a poner todo eso. Pero también te voy a poner los elementos para construir lo que ustedes necesitan. Pero lo que no puedo hacer es terminar pagando la mano de obra de todos los que van a hacer la construcción. Es que tal si yo pongo los productos y el dinero y la mano de obra la pone el pueblo. Esto le dio vida a un programa llamado como el COPOP o la Cooperación Popular. Y con el COPOP o Cooperación Popular se van a hacer todas estas obras públicas que cuando se inauguran se les pone siempre una placa que decía el pueblo lo hizo. O sea, no salía el nombre de Belaunde, ¿no? Sino el pueblo lo hizo. Será el eslogan de su gobierno. Otro dato a tomar en consideración es que se inicia la construcción de la carretera marginal de la selva para integrar la selva al mercado nacional por una carretera que comenzaba en Chiclayo y terminaba llegando a la selva norte. Se promovía además de eso la inversión en la selva a través de la exoneración de tributos o de impuestos a quienes quieran hacer empresa y sobre todo industria de carácter maderera. El otro dato es que a finales de gobierno se produce un escándalo, ¿ya? Un escándalo, el escándalo de la página 11 con el tema de la IPC. ¿Ya? Pues, ¿cómo fue este caso? ¿Ya? ¿Cómo fue este caso? Recuerden que 1967, tercer conflicto árabe-israelí, ¿ya? O también llamada como la Guerra de los 6 días. Israel ataca a sus vecinos países musulmanes. eh, Siria en el norte, Jordania en el este, Egipto en el sur y Palestina. Le arrebata territorios a esos cuatro países e Israel duplica sus dominios territoriales. Producto de ello, Arabia, país el mayor productor de petróleo en el mundo, termina amenazando. Si es que Israel sigue atacando países musulmanes, Arabia dejará de vender petróleo, combustible a nivel internacional. Bueno, cuando Arabia hizo esa amenaza, ¿ya? Automáticamente Estados Unidos frenó ya el ataque israelí, pero además de eso se generó una suerte de pánico financiero y el precio del petróleo en la bolsa de valores a nivel mundial comenzó a subir. Como el Perú era parte de una economía mundo, de una economía liberal, ¿ya? Cuando el precio del petróleo sube allá, también sube acá. La IPC sube el precio de los combustibles y con eso sube el precio del transporte y los alimentos. Y la gente está molesta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el APRA termina dirigiendo la protesta hacia un tema político. El APRA va a decir, a ver, ¿cuánto petróleo árabe consume el Perú? Cero. ¿Ya? Todo nuestro petróleo sale de Talara, de la refinería de Talara en la Brea y Pariñas por parte de la IPC. ¿Por qué no suben el precio del combustible si nosotros no consumimos petróleo árabe? ¿Qué hay que hacer? Si la IPC es una empresa norteamericana, imperialista, abusiva, lo que tenemos que hacer es tener ahora el control del petróleo en manos del Estado. Plantean la estatización del petróleo, la estatización de la IPC. A la población le pareció corta la propuesta, ¿ya? Y el APRA terminó acertando un golazo político porque va a terminar teniendo el apoyo del pueblo para esta medida. Y además de eso le daba renombre como para poder llegar al gobierno mediante un golpe de Estado. Pero, lo que debe tomar en cuenta es que el gobierno no está muy de acuerdo. Una cosa es ser candidato y otra cosa es ser presidente, ¿ya? A mí siempre me gusta recordarle eso a los alumnos. ¿Por qué? Porque estamos en proceso electoral. Los candidatos te pueden decir lo que se le da la gana con tal de conseguir tus votos, lo que se le da la gana. Yo he escuchado unas cosas pero, así alucinantes, ¿ah? Por ejemplo, le escuché al candidato Lescano, ¿ya? Que cuando él sea presidente va a terminar poniendo un satélite, ¿ya? Un satélite para dotar de internet a todo el Perú gratuitamente, ¿ya? ¿Eso pues, se puede? Claro que se puede. Claro que se puede. ¿Sabes quién está intentando hacer eso? No sé si estás informado. Eso lo termina haciendo Elon Musk, ya que es el dueño de Tesla, ya que está haciendo una compañía que ahorita no me acuerdo el nombre, pero que va a terminar poniendo satélites, ya, y te va a terminar cobrando $100 mensuales, ya, $100 mensuales por terminar dotándote de internet.
él no está poniendo uno, está poniendo 3.200 satélites a nivel, o sea, a nivel extraterrestre, literalmente, ¿ya? Fuera de la Tierra para terminar dotando de Internet. Pero él va a cobrar $100 mensuales. ¿Tú crees que el gobierno va a tener plata con un solo satélite para poder dotar de Internet a todo el país? Es absurdo, absurdo, ¿ya? Pero repito, uno escucha eso y dice, oh, sí, ese candidato es un candidato que está con la tecnología, pero está hablando tontería y media, ya, tontería y media. El APRA, cuando planteaba esto, repito, de estatizar al IPC, no era algo que no se pudiera hacer, pero toma en cuenta de que si un gobierno dice, voy a estatizar, ya, las inversiones extranjeras no van a venir, porque dicen, ¿para qué voy a invertir si al final me van a terminar quitando mi negocio? ¿Ya? Ese era precisamente algo que el presidente no puede hacer. ¿Ya? El candidato puede decir lo que quiere, el presidente no. El presidente decía, si yo estatizo, se espantan las inversiones. Las que están se querrán ir y las que quieren venir no vendrán. ¿Qué cosa es lo que hizo Belaunde? Voy a negociar con la IPC. ¿Ya? ¿Cuál fue la negociación de Belaunde? El Estado peruano es dueño y soberano, ¿ya?, de aire, mar, suelo y ahora también subsuelo, ¿ya? Subsuelo. Es decir, el petróleo que está debajo de la tierra es mío, va a decir el gobierno de Belaúnde, es del Estado peruano. Entonces, yo me comprometo a venderte solamente a ti, IPC, todo mi petróleo, tú lo refinas, lo conviertes en combustible, lo vendes, y tú lo vendes, pero como el petróleo es mío, tú y yo vamos a negociar el precio del combustible. Y ese fue el acuerdo que se firma en la llamada Acta de Talara, el Acta de Talara. Bacán. Se llegaba a un acuerdo negociado con la empresa, ¿ya? Se reducía el precio del combustible y la población ganaba, y el gobierno se terminaba poniendo la imagen de un gobierno negociador, ¿ya? Eso era lo que se venía proponiendo, eso es lo que se venía proponiendo, producto de la medida del gobierno de Belaúnde. Pero, no te olvides que esto no terminaba siendo del agrado, ya, del agrado de la comunidad internacional o sobre todo del APRA, ¿ya? ¿Qué pasó? Cuando se firma el acta de Talara, ¿ya? Cuando se firma el acta de Talara, el problema estuvo en la famosa página 11. Página 11, que además de eso, por si acaso, no existió, ¿ya? No existió, legalmente no existió. El contrato del acta de Talara solamente tenía 10 páginas, ya 10 páginas. Lo que pasa es que el representante peruano, ya, presidente de la empresa fiscal Aurelio Loret de Mola, terminó estableciendo en el día que se hizo el acuerdo, en una hoja en blanco, un cálculo matemático, ¿ya? Un cálculo matemático para establecer el precio del combustible, ¿ya? Con el presidente además de la IPC, ¿ya? Entonces, así fue el acuerdo de cómo se pondría el precio. Acá, cuando se dio a conocer el acuerdo, solamente se dio a conocer las 10 páginas formales del acuerdo. Y el presidente de la empresa petrolera fiscal dijo, no, hay un problema. Ya, yo de mi puño y letra terminé poniendo esa página 11 y no se ha puesto en el contrato. El APRA salió a denunciar públicamente de que si se está ocultando una parte de la información, ya es porque el gobierno está apoyando el imperialismo extranjero, poniéndose de espalda a los derechos del pueblo, bla, 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 bla. Se hizo todo un discurso, ya, todo un discurso en ese periodo. Fue lo que nosotros llamaríamos ahora un fake news, ¿ya? Una noticia falsa, ¿ya? Una noticia falsa. ¿Por qué? Porque el gobierno de Belaunde lo que hizo fue decir primero es que solamente eran 10 páginas. Y esa página 11, a ver, te lo va a publicar, ¿ya? Lo terminó publicando en los diarios, pero no importa, ya está hecho el escándalo. No sé, ustedes deben haber visto, porque ustedes están hasta mucho más metidos que yo en el internet. Ayer salió un fake news igualito, ¿ya? Que era que Sagasti está poniendo la vacuna, ¿ya? Y, uy, y había aguja, ¿ya? No sé si vieron esa información. Decía, es falso. Entonces él ya se había puesto la vacuna antes. Entonces también es parte del vacunagate y se comenzó a hacer todo un escándalo en redes, ¿ya? Y luego solamente se hizo una pregunta al DGMIT de cómo se hacía esta vacuna y se decía que la vacuna tenía una aguja retráctil. Si apenas terminaba de inyectarte, la aguja se terminaba metiendo dentro para terminar haciendo más rápido el proceso de, de reciclaje de producto medicinal o químico, ¿ya? Así que solamente era eso. Hizo todo un escándalo precisamente a una noticia errada, tendenciosamente errada, manipuladamente errada. Pero bueno, es lo que pasó acá también.
La imagen de Belaúnde cayó, la imagen del APRA como defensor de los intereses populares aumentó, así que una posibilidad de que el APRA y el gobierno terminó siendo atajada automáticamente mediante un golpe de Estado. ¿Ya? ¿Qué va a terminar pasando? ¿Ya? Lo que va a terminar pasando es que Velasco dio golpe de Estado en 1968, el 3 de octubre, contra Belaúnde para poder evitar la llegada del APRA y establecer las reformas, ya las reformas que los civiles no pudieron hacer en democracia. Pregunta número 4 dice acá. Indique qué enunciado es incompatible, ¿ya?, con el periodo del reformismo moderado que va del 56 al 68. Dice A. Incipiente preocupación, ¿ya? Incipiente preocupación política por la población migrante del campo a la ciudad. Bueno, no son los primeros, ¿ya?, que van a hacer eso. En realidad, la preocupación es un poco mayor. Por ejemplo, no te olvides que el gobierno de Prado, como te dije, es el de establece la ley orgánica de barrios marginales, ¿ya? Entonces, no hay una cuestión de que recién se preocupa. Se intentan hacer cambios, pero no van a ser lo suficientes, ¿ya? Dice que el continuo crecimiento del número de barriadas, ya desarrollándose la Lima marginal. Claro, desde Odría en adelante, la población migrante crece y crece y crece y Lima crece de manera desordenada. C. Tensión social en el área rural sureña ante las demandas de tierras de los campesinos. Claro, desde la protesta de Hugo Blanco en adelante, ese terminaba siendo el tema recurrente que el gobierno no estaba solucionando. Y cuarto, dice la ausencia de organizaciones guerrilleras que reivindican a los sectores sociales oprimidos. No hay ausencia. En el año 65 aparecen los grupos guerrilleros. Entonces, la falsa es esa, porque no hay ausencia. Así que la clave es la D de dedo. Pregunta 5. Indique cuál de los siguientes enunciados tiene una información incorrecta respecto a la situación económica del Estado peruano durante el reformismo moderado. Entonces, me está pidiendo lo incorrecto, no te olvides tú. A ver, dice, ¿qué cosa es lo incorrecto? Economía de corte social con subsidios a los alimentos de primera necesidad. No, porque el Perú se había convertido en un estado nuevamente liberal, liberal. Así que esas medidas, eh, no se olviden ustedes, ya, no van a terminar siendo la prioridad del gobierno, del gobierno. No estoy diciendo que no haya, pero no es una preocupación primordial. Odría lo hizo en su corte populista, pero luego los otros gobiernos van a terminar recortando muchísimo esa situación. Así que eso es lo que no pasa en realidad. La BM dice, economía de corte liberal y alineada de Estados Unidos, sí, sin duda. Ayuda económica hacia el Perú por parte de la Alianza para el Progreso, evidentemente para que no tiendan hacia el comunismo. Y la estructura semicolonial y semifeudal. Semicolonial porque dependemos de Estados Unidos, semifeudal porque seguimos con una estructura económica agraria, ¿ya? Así que la que no es correcta es la clave A, no se olviden ustedes, muchachos. Vamos a seguir avanzando. A ver, gobierno de las Fuerzas Armadas, el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. Recuerden que este va a ser un periodo que va a tener 12 años, ¿ya? Del 68 al 75 con Velasco, ¿ya? Y del 75 al 80 con Francisco Morales, con Francisco Morales Bermúdez, ¿ya? 12 años ya va a durar este gobierno militar. Recuerden que a este se le suele llamar como el reformismo radical. Vuelvo a repetir, las reformas que no se hizo en democracia, ¿ya?, por Prado y por Belaúnde, se van a intentar hacer por el pase o por el medio autoritario por parte de los gobiernos militares. Claro que también se habla de dos momentos muy claramente definidos. Primer momento, Velasco, reformista, ¿ya? Morales Bermúdez, segundo momento, contrarreformista, se le suele llamar. A mí no me gusta el término, ¿ya? La verdad es que él desactiva muchas de las reformas de Velasco, pero no significa que va a anular las reformas que hizo Velasco, ¿ya? Eso no se va a terminar haciendo, ¿ya? Las que ya estaban, se dejan ahí, por lo menos se dejan ahí, pero no se radicalizan, no se siguen aplicando, ¿ya? A ver, cuando hablamos de las Fuerzas Armadas y sus propuestas de reforma, lo primero que hay que tomar en cuenta es el contexto. No se olviden, desde la Revolución Cubana hay un gran temor en América Latina de que haya una nueva revolución o una nueva oleada de gobiernos comunistas. Por eso es que, ya, por eso, número uno, no te olvides tú, se va a terminar aplicando las reformas planteadas por parte de la CEPAL y del CAE. ¿Qué planteaba la CEPAL? Te dije hace un rato, para evitar revoluciones comunistas, tres reformas. Eliminación de la oligarquía, reforma agraria, reforma industrial. ¿Quién asume esa propuesta en el Perú? En el Perú lo asume el Centro de Altos Estudios Militares, el CAEN con los militares reformistas, ¿ya? Por otro lado, ¿ya?, ¿qué es lo que se buscaba con estas reformas? Superar el desarrollo y la injusticia social. Es decir,
que el campesino, que el obrero terminen siendo muy explotados, que no tengan igualdad de derechos con respecto a la élite, y que por lo tanto se buscaba romper ese lazo, ¿ya? Eliminando la oligarquía, ¿ya? Eliminando la oligarquía. Pero además esto venía con un objetivo mayor. No se olviden que hasta ese momento, y te dije hace un rato, la seguridad nacional, ¿qué era? Si un campesino protesta, ya, por tierras, ya, o si un obrero protesta por un mejor salario, entonces eran considerados este, terroristas, ya, terroristas. Estaban en contra del sistema y le metías golpe, ya, le metías golpe, le metías bala por protestar. Ya, esa era la función del ejército. Pero lo que ahora va a terminar diciendo las Fuerzas Armadas es, no, ya, las Fuerzas Armadas es, no, 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 no. Si ellos protestan, ya, si ellos protestan, hay que entender la causa de la protesta, resolver la causa de la protesta para evitar que hayan protestas. Esa termina siendo la propuesta que se va a plantear. La seguridad nacional implicaba la integración social y el desarrollo económico para que el pueblo tenga beneficios, por lo tanto, no busque protestar de manera violenta. No te olvides tú. En base a ese sustento ideológico o esa propuesta política, que nace el gobierno militar. Velasco da golpe de Estado el 3 de octubre del año 68 y según él, cosa que yo no creo, va a terminar dirigiendo su gobierno en base a un plan llamado como el Plan Inca. ¿Por qué digo que no creo? Porque el Plan Inca recién se hizo público en 1973, cuando la situación económica del gobierno terminaba siendo crítica, ¿ya? Y se le acusó al gobierno de Velasco por la prensa, digamos así, opositora, se le acusa de ser un gobierno, ¿cuál sería la palabra adecuada? ¿Ya? De ser un gobierno, ah, es cuando tú haces las cosas así a la champa, cuando se te ocurren hacer cosas pero no están planificadas. Ya, se le acusa de ser un gobierno no planificado, ¿ya? Por decirlo menos, ¿ya? Improvisado es la palabra adecuada, ¿ya? Entonces, el gobierno de Velasco saca precisamente su plan, ¿ya? Su plan Inca, diciendo que nosotros llegamos al gobierno con esta propuesta. Reforma agraria, reforma industrial, ¿ya? Democratización de los medios de comunicación, un montón de cosas como esas vamos a plantear. Pero repito, eso fue más un resumen de lo que hizo el gobierno antes que unas propuestas planificadas. Porque si hubiese sido planificado, no se verían los resultados críticos de las medidas del gobierno, que en un rato vamos a pasar a ver. A ver, otro dato más a tomar en cuenta. ¿Qué planteaba Velasco? ¿Ya? ¿Qué planteaba Velasco con las reformas que va a terminar llevando a cabo? ¿Ya? Dice acá, se establece una modernización, ¿ya? O reformas, ¿ya? Reformas, dice acá además, mediante reformas de carácter nacionalistas y antioligárquicas por la vía autoritaria. Repito, como no se pudieron hacer esos cambios en democracia, entonces se tenía que hacer por la fuerza. Repito, ¿qué es autoritarismo? ¿Ya? El gobierno tiene el control de los poderes del Estado, ya segundo, se van a manipular las leyes, y tercero, se va a terminar eliminando la oposición del gobierno, ya sea la prensa, ya sea a los opositores políticos, mediante diferentes medidas, ¿ya? No te olvides tú. Ahora, ahora, ¿por qué hablamos de una modernización? Lo que plantea el gobierno velasquista es que el Estado termina siendo un Estado débil, y eso no es novedad, lo sigue siendo. El Estado es un Estado grande, es un Estado débil, es un Estado que no genera cambios, y lo que se necesita es una modernización del Estado. Ahora, ¿por qué no con los partidos políticos? Porque Velasco decía, los partidos políticos han tenido la oportunidad una y otra vez de terminar haciendo los cambios, y lo único que han hecho es una y otra vez ponerse trabas entre ellos. Entonces, los políticos tradicionales, los partidos tradicionales no sirven. Entonces necesitamos a alguien que termine poniendo fuerza para poder aplicar los cambios. Yo termino siendo yo, las Fuerzas Armadas. Ese era su planteamiento, no te olvides tú. Entonces, es una modernización mediante reformas nacionalistas y antioligárquicas. ¿Qué implicaba antioligarquía? Chocar con los hacendados, reforma agraria. ¿Qué implicaba nacionalismo? Chocar con las empresas extranjeras para poder tener el control de los recursos naturales o de primera prioridad. No te olvides tú. Ahora, ¿qué medidas se van a establecer? La primera que vamos a ver ya son las medidas de estatización. Ya, estatización. 3 de octubre del año 68, Velasco da golpe de Estado, ya, justifica su golpe de Estado a través del manifiesto revolucionario diciendo que es tener un gobierno cualquiera, que era un gobierno de las Fuerzas Armadas con ideas de reformas ya, y de una segunda revolución para el Perú, y que se van a quedar varios años para poder aplicarlas. Bueno, la gente no les hizo mucho caso, pero 6 días después, Velasco termina dando una medida que yo siempre digo es una medida efectista. Es decir, es una medida que buscaba ganarse el apoyo de la población. ¿Cuál fue esa? Terminó siendo la estatización de la IPC. El día 9 de octubre,
que luego va a ser llamado como Día de la Dignidad Nacional. Las Fuerzas Armadas toman la zona de la Brea y Paniñas, donde estaba la base de extracción del petróleo de la IPC, y la IPC se convierte en una empresa del Estado, con el nombre de Petroperú. Esta es una medida nacionalista. Recuerden que el nacionalismo tiene dos características. Desde el punto de vista político, el derecho a la autodeterminación política del Estado. Es decir, alguien que no sea de mi país, que no sea de mi nación, no me va a decir cómo me tengo que guiar. O sea, no me voy a someter más al imperialismo norteamericano, lo que va a decir Velasco, en términos simples. Y el nacionalismo también implicaba términos económicos. Los recursos del país tienen que ser explotados por parte de empresarios del país o del Estado, que defiende los intereses nacionales. Velasco argumentará una cuestión que termina siendo importante, ¿ya? La autonomía económica y la soberanía económica del país. Velasco decía, no puede ser posible que recursos sin precio terminen generando ganancias principalmente para el capital extranjero y no para el país. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Plantea Velasco, ya fácil, que el petróleo y la minería fundamentalmente pasan a manos del gobierno. Pero no solamente el petróleo y la minería, sino cualquier otro elemento sensible generador de riqueza, como la pesca, por ejemplo. Y así por el estilo. Otra cosa más. ¿Qué más tiene que pasar a manos del Estado? Todo aquello que nos fuera necesario en una suerte de estado de guerra. Si hubiera una guerra, ¿ya? El gobierno o el país tiene que tener soberanía sobre sus medios de transporte y comunicación. En el Perú, los aviones, ya las vías ferroviarias, ya el sistema de energía eléctrica, el agua, estaba privatizado. Entonces Velasco lo que decía es, no, si hubiera una guerra, un extranjero simplemente nos corta la energía eléctrica, nos corta el agua, no nos permite tener aviones y cómo nos terminamos transportando. Así que todo eso tenía que ser nacionalizado o estatizado. Y en el caso de Velasco va a terminar pasando a manos del Estado. Ahora, como el Estado se hace dueño de un montón de empresas, eso se le llama capitalismo de Estado, porque no solamente se nacionaliza la IPC convertida ahora en Petroperú, sino que también la Cerro de Pasco Mining Company ya se termina convirtiendo en Centromin Perú. La Marcona Mining Company se termina convirtiendo en Hierro Perú, ya en Hierro Perú. Las empresas de energía eléctrica, Electroperú, ya, por ejemplo, además, la producción de agua potable pasan a CEDAPAL Perú. La aviación comercial pasa a manos del Estado, Aeroperú. Los ferrocarriles, que eran de la Peruvian Corporation, pasan a manos del Estado con el nombre de ENAFER Perú, Empresa Nacional de Ferrocarriles, ¿ya? Y así por el estilo. Ahora, ¿qué va a terminar pasando con ello? ¿Ya? Con ello. Una de las cosas que el gobierno planteaba, ¿ya? Una de las cosas que el gobierno planteaba es que si el Estado se modernizaba, lo que implicaba un proceso de industrialización nacional, entonces se tenía que generar una medida proteccionista, es decir, consumir los productos de producción nacional del producto extranjero. Eso implicaba una medida de carácter proteccionista que se le conoce, y durante varias décadas ya se le conocía con el nombre del ICI. El ICI es la industrialización por sustitución de importaciones. Es decir, en lugar de comprar de afuera, ¿ya? ¿ya? Se sustituía la importación con productos locales por la industrialización. De esa manera se iba a tener una mayor autonomía económica, se planteaba por parte del gobierno. La medida es interesante, la propuesta de autonomía y soberanía económica termina siendo interesante, pero una cosa es que sea bonita en el papel y en el discurso, y otra cosa es ver cómo se aplica. Antes de ver este problema, vamos a ver la pregunta número 7. Dice, al realizar el golpe de Estado al gobierno de Belaúnde, Velasco mostró iniciar un gobierno de corte. Bueno, se inicia su llegada al gobierno mediante un golpe de Estado, pues está mostrando que es un gobierno dictatorial o autoritario. ¿Ya? Pero dice, y al realizar la expropiación de la IPC, el mismo año, a los 6 días nada más, demostró tener una orientación. Como quitando al capital extranjero un recurso y pasa a manos del Estado, tiene una característica o estatista o nacionalista. Pues por ahí tiene que ir la respuesta. La D. En la primera, la B me es su compañero. La B de beso, Dedo. la D de dedo. Ya, claro, es antidemocrático y nacionalista. Perfecto. Ya, esa termina siendo la clave. Ya, podría ser la B, pero cuando dice no alineado, no tiene nada que ver porque eso ya es otra cuestión. Recuerden que el gobierno de Velasco, y más adelante lo vamos a ver, va a terminar teniendo una postura
en la que no se somete a los Estados Unidos, pero tampoco a la Unión Soviética. Esa era parte del movimiento no alineado de tercera vía, pero eso no va con esta medida de estatización. Así que la mejor termina siendo la de dedo. A ver, ¿qué consecuencias fue el proceso de estatizaciones que estableció el gobierno de Velasco? Lo primero es que se va a generar una hiperburocratización, ya una superburocratización. ¿Qué es una burocracia? No se olvide, la burocracia termina siendo los funcionarios del Estado, ya, los funcionarios del Estado, que terminan estando o sea, en simple, ¿ya? Son los funcionarios del Estado. O sea, son personas que trabajan para el gobierno y que son asalariados del gobierno. ¿Quiénes son burocracia? Burocracia es ya el presidente, los ministros, los alcaldes, los jueces, ya los jueces, pero también son todos los que trabajan en esas instituciones. También es burocracia, ya también es burocracia, por ejemplo, los militares, la policía, los profesores que trabajan para el Estado, los doctores que trabajan para el Estado, porque todos son trabajadores estatales, ya estatales pagados por parte del gobierno. Cuando se producen las estatizaciones, ya el gobierno se hace de un montón de empresas, de un montón de empresas, pero también se hace de un montón de trabajadores de esas empresas a los que tienen que terminar pagando su salario. Al principio, sobre todo por el tema de la minería, todo iba relativamente bien, ¿ya? La idea de Velasco era, no se olviden, industrializar para sustituir las importaciones, generar un mercado interno que consuma los productos que el Perú produce. Pero eso no se hizo nunca. Y no se hizo nunca, ¿por qué? Porque el gobierno velasquista va a terminar haciendo otra cosa muy diferente. Velasco, ya, Velasco termina produciendo minería, pero en la importación de los minerales, sobre todo hacia los Estados Unidos, país con el que no venía teniendo una buena relación, pero se genera una gran dependencia económica hacia ellos. Esa dependencia económica nos va a durar hasta 1973, en que se produce la crisis de los energéticos, ¿ya? Que ya lo vamos a pasar a ver en un instante. Por otro lado, esta inmensa cantidad de burocracia termina generando muchos gastos, mucho costo, es muy costosa, ¿ya? El problema está que cuando el precio de los minerales bajan, los ingresos del Estado se reducen, ¿ya? Entonces no se va a poder mantener esa burocracia y va a terminar generando altísimos gastos y graves problemas económicos, ¿ya? Por la ineficiencia de las empresas estatales que vamos a terminar viendo en un rato. Otro punto más importante del gobierno de Velasco, la reforma agraria, que era lo que todo el mundo estaba esperando en aquella época. El 24 de junio de 1969, Día del Indio o Día del Campesino, ¿ya? Velasco va a terminar estableciendo la aplicación de la reforma agraria. ¿Qué implicaba la reforma agraria? Que las tierras del Gamonal de la Sierra y el Hacendado costeño se les va a terminar quitando a todos, sin importar quién sea. Se le quitan las tierras al Gamonal Choquehuanca en la zona de la Sierra Central y a los Aspíllaga en la zona de la costa norte, ¿ya? O sea que no se va a terminar teniendo, digamos, beneficio por algo. Todos van a terminar siendo perjudicados, arrebatándole sus tierras y entregándoselas a los campesinos. En el tema de la reforma agraria, ya el objetivo era mejorar la vida del campesinado, ya eliminando los grandes latifundios, ya. Y esas tierras, no se olviden ustedes, esas tierras no se le va a entregar al campesino de manera individual. Esa es una cuestión que tienes que tomar muy en cuenta, ¿ya? ¿A qué me refiero con eso? Que si antes existía la hacienda Comalca, ya vamos a poner así, porque existía por si acaso la hacienda Cartavio, ¿ya? ¿Qué se va a hacer? Esta hacienda, ya este terreno, que antes le pertenecía a un dueño, ahora pasaba a manos de todos los trabajadores. Los trabajadores no iban a ser dueños de una parcela de tierra. Los trabajadores iban a terminar siendo los administradores en conjunto de esta hacienda a través de una nueva organización llamada cooperativas, ¿ya? No se olviden, ¿ah? Las tierras que antes eran latifundios de un propietario pasaban a ser cooperativas, ¿ya? Cooperativas. Iban a ser administradas en conjunto por parte de los trabajadores, ¿ya? A ver, entonces las tierras van a ser colectivizadas, más no entregadas de manera particular, ¿ya? No te olvides tú. Las cooperativas en la costa eran llamados CAPS, o Comunidad Agraria de Producción, y las cooperativas en la sierra llamados SAIS, o Sociedad Agraria de Interés Social. El gran problema, ya, el gran problema cuando Velasco hace esto y plantea que campesino, el patrón era más de tu trabajo o la tierra es de quien la trabaja, frase que es una frase copiada porque le perteneció a Emiliano Zapata, ya, de la Reforma Agraria Mexicana, ya. ¿Qué es lo que va a terminar haciendo? ¿Ya? ¿Qué es lo que va a terminar haciendo?
Lo que estaba haciendo el gobierno de Velasco, ¿ya? Era, repito, hacer esta reforma que era muy ansiada por parte de la población, pero lamentablemente no la va a terminar haciendo bien, ¿ya? No la va a terminar haciendo bien por varios factores. Y el problema fundamental es que no conoce la realidad del agro, no conoce la realidad del campo, ¿ya? No es lo mismo una cooperativa o una tierra agrícola en la costa que una tierra agrícola en la sierra. Y más si es de la costa norte versus tierras de la sierra sur, ¿ya? ¿Por qué? ¿Ya? ¿Por qué? Porque en la costa norte hay agua todo el año, la producción es permanente. Segundo, ¿ya? Segundo, porque en las haciendas de la costa norte eran gigantes en terrenos, con una gran cantidad de tecnología, lo que implicaba que no se requerían muchos trabajadores. O sea, son pocos trabajadores para muchas tierras y el beneficio va a ser muy alto. Tercero, vienen teniendo acceso a los mercados. A través de la carretera panamericana, acceso a los principales mercados de la costa. ¿Tienes acceso a dónde? Tienes acceso a Piura, Chiclayo, Trujillo, ya, Lima, Ica, etcétera. Y al comercio internacional a través de los puertos que tienes en la costa. O sea, tienen tremenda ventaja, ya, tremenda ventaja. Mucho terreno, mucha tecnología, menos mano de obra, por lo tanto las cooperativas terminaban teniendo pocos trabajadores con altos beneficios, ¿ya? Muy diferente a la sierra. En la sierra el acceso es difícil, ya el acceso es difícil, la energía eléctrica en muchos lugares ni siquiera existe. Ante esto, poca tecnología, mucha mano de obra, así que mucha gente para poder, entre comillas, repartirse las raíz de la zona de la sierra, y el beneficio es menor, porque no tienes agua todo el año, porque en la Sierra Sur hay agua por temporadas o por estaciones. La situación era altamente compleja, muy, muy diferente la realidad de uno y otro territorio. ¿Qué pasó como consecuencia de eso? ¿Ya? Como consecuencia de eso. La otra cuestión por la que no se conoce el campo es que se le dio tierras en la costa, a los trabajadores que estaban inscritos en las planillas, ya en las planillas de los hacendados, ¿ya? Digamos a los que trabajaban permanentemente. Pero cuando era época de cosecha, por ejemplo, se requería más gente y se terminaba contratando manos libres. Y esas manos libres que eran campesinos no eran parte de la reforma agraria. Lo mismo terminaba pasando en la sierra. En la sierra se le dio las tierras en las cooperativas a los yanaconas, a quienes estaban inscritos como yanacona. Pero muchos de estos ya ni siquiera estaban en su provincia, estaban en Lima y alquilaban tierras, ya alquilaban sus tierras de Yanacona a otras personas, amigos o familiares. Pero la reforma agraria solamente benefició al yanacona inscrito como tal. El gobierno elimina el yanaconaje, eso es real. Que hay que tomar en cuenta es que no termina beneficiando a todos los campesinos, solo el 24% de los campesinos termina siendo beneficiado. Tercero, hay una falta o hay un insuficiente, ya más que falta, hay un insuficiente apoyo técnico por parte del Estado. ¿Por qué? Porque una cosa es el campesino que cultiva la tierra y otra cosa es el campesino que administra el negocio. No saben administrar los negocios y eso comienza a generar disputas por la dirección de las cooperativas, una reducción de la inversión en los negocios, una falta de mercado, la falta de pago de impuestos, una crisis total. Entonces el gobierno va a comenzar a enviar ingenieros, agrónomos, contadores, administradores, pero que no eran suficientes como para poder, ¿ya? Como para poder apoyar al desarrollo de todas las cooperativas de manera permanente. ¿Ya? No eran suficientes. ¿Ya? Profesor, ¿qué? ¿Me está diciendo que no había suficiente ingeniero, economista, contador en el Perú? Sí, como ahora tú te das cuenta que no hay suficiente médico, ¿ya? Que no hay suficiente médico por todo el tema que estamos viendo ahora, ¿ya? En el Perú nos faltan médicos, nos falta policías, nos falta congresistas, nos falta todo, ¿ya? Tenemos mucha gente, pero no tenemos gente calificada, lamentablemente, ¿ya? Entonces, acá también faltaba eso. El gobierno terminó creando el SINAMOS, el Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social, para respaldar estas reformas, para terminar llevando profesionales que ayuden a esto, pero la cuestión estaba en que eran insuficientes. Ellos eran volantes, ¿ya? En castellano, iban a una cooperativa, le hacían su plan de trabajo anual, luego se iban a una segunda, tercera, cuarta, quinta cooperativa, y cuando regresaban a la primera no habían seguido los planes al pie de la letra porque no sabían cómo hacerlo y ¡pum!, la producción se iba al suelo. Ese es el otro problema en la reforma agraria. Los niveles de producción terminaron cayendo. Insisto, como solamente el 24% de los campesinos se vio beneficiado, el 76% restante no recibió nada. Y como no recibió nada, ¿qué pasó en conclusión? Terminaron siendo expulsados prácticamente de sus tierras y terminaron migrando hacia lugares como Lima. Así que se genera una nueva ola migratoria durante este periodo. Un caos total. ¿Ya? En el plano internacional estamos medio peleados con los Estados Unidos por haberle arrebatado un montón de sus empresas. ¿Ya? Pero a pesar de eso,
a los Estados Unidos y la compra de materias primas por parte de ellos. Por otro lado, cuando Estados Unidos nos ponía mala cara, nosotros nos poníamos del lado de la Unión Soviética. En 1970, tras el terremoto en Yungay, el Perú va a terminar teniendo una buena relación política y comercial con los estados, con la Unión Soviética, ¿ya? Que no, le vamos a terminar vendiendo materias primas y ellos nos van a terminar vendiendo armamento, modernizando la Fuerza Armada. Perú era el único país de América para ese momento que venía comprándole armas a Estados Unidos y la Unión Soviética, era un país de temer, porque además de eso buscábamos, no solamente ellos, sino que buscamos hacer la guerra a Chile, ¿ya? Cosa que al final se terminó frenando, ya no se olviden ustedes también. En el aspecto político, no se olviden, el gobierno clausura el Congreso y va a gobernar sin Congreso hasta 1980. ¿Ah? Y ahorita te voy a poner un pero a ese dato. Pero además de eso, todos los ministros van a terminar siendo militares en la época de Velasco Alvarado. Los medios de prensa, ya al principio se respetaba parcialmente la libertad de expresión, pero cuando la crisis económica en el año 73 comenzó a crecer, el gobierno comenzó a controlar los medios de prensa con la nueva ley de prensa de 1974, en que todos los medios pasaron a manos de las organizaciones sindicales que estaban del lado de Velasco y que eran calladas literalmente para que no critiquen al gobierno. ¿Ya? Se establece una reforma educativa que al final tampoco se aplicó por completo, pero son parte de las reformas que se quiso hacer. En el 73, como te expliqué, ¿qué pasó? Se produce el cuarto conflicto árabe-israelí, la guerra del Yom Kippur, y cuando Siria, Jordania y Egipto intentaron invadir Israel y no pudieron hacerlo, se terminó estableciendo por parte de Arabia la eliminación de la venta de petróleo por parte de ellos, y ya no por un mes, ya, sino por 5 años. Esa situación terminó siendo especialmente importante porque Estados Unidos, en su necesidad de combustible, le compró petróleo a Venezuela y a la Unión Soviética, pero dejó de comprar una gran cantidad de minerales, que era nuestro principal producto de exportación. Con eso nuestra economía entra en una fuerte crisis. Pregunta número 6 dice, respecto a la reforma agraria de 1960, se puede afirmar que, 1. Velasco inició la justicia social en favor de los campesinos expropiando las haciendas de la costa norte. Bueno, hay que tomar en cuenta que como me hace referencia a las reformas de la década, recuerden que la justicia social comienza cuando se le entrega a los campesinos del Valle de la Convención por el gobierno militar sus tierras, ¿ya? Pues ahí comenzó, ahí comenzó. Se radicaliza con Velasco, pero comienza en el gobierno militar. Así que la 1 no es correcta. 2. Belaúnde en su gobierno promulgó la ley de bases de la reforma agraria. No, eso lo hacen los militares en el 63. Tuvo como lema original y oficialista: la tierra es para quien la trabaja. Bueno, oficialista sí porque es del gobierno, pero no original porque era una frase de Emiliano Zapata en la Revolución Mexicana. Y 4 dice, logró debilitar fuertemente el yanaconaje o sistema de servidumbre en el campo, eso sí, con quitarle las tierras a los gamonales lo terminó golpeando de muerte, ¿ya? Así que la mejor clave es la de solo 4. Pregunta 8 dice, son hechos importantes producidos durante el gobierno de Velasco, ¿ya? Del 68 al 75. Fomento de programas sociales como la Corporación Popular, no, eso es de la época de Belaúnde. 2. Difusión de la doctrina de la conquista del Perú por los peruanos, tampoco, eso es de Belaúnde. 3. Expropiación de medios de comunicación y política corporativista a través del CINAMOS y la CTRP. Eso sí es verdadero. ¿Qué es la CTRP? Es la Central de Trabajadores Revolucionarios del Perú, ¿ya? Así que todos aquellos que eran trabajadores de las empresas del Estado, para debilitar a la CGTP y a la CTP, se terminó creando este sindicato estatal, ¿ya? La CTRP, ¿ya? Si tú estabas en ese grupo, terminabas teniendo más beneficios. Así que la clave es la B de besito. Vamos. Después de esto viene Morales Bermúdez. Producto de la crisis económica, ¿ya? De la crisis económica y de la enfermedad en la que Velasco se encontraba, le había neurisma, le habían cortado una pierna, y de la pugna que había entre los militares, entre los que consideraban que era necesario radicalizar las medidas de Velasco y otros que decían que hay que eliminarlas, ¿ya? Gana ese segundo grupo, ¿ya? Con Morales Bermúdez a la cabeza, aparece el grupo de los, digamos, militares moderados, que es lo mínimo que se le puede decir, que van a terminar dando un golpe de Estado, el llamado TAS. Sacan a Velasco del gobierno, y van a desactivar varias de sus reformas. Por ejemplo, Velasco tenía una muy buena relación con los partidos de izquierda, ¿ya? Que los consideran a Velasco no como el revolucionario del país, sino como el que está haciendo varias reformas que permitirían cambios a futuro en el territorio nacional. El Silamos, que estaba lleno precisamente de gente socialista, va a terminar siendo desactivado, ¿ya? El gobierno va a terminar aplicando medidas económicas liberales.
Desde la época de Velasco se comenzó a pedir préstamos externos a los Estados Unidos y como Bermúdez se va a pedir préstamos al Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario nos pide algo diferente, tener una economía liberal ortodoxa. ¿Qué significa? Ya que significa, número uno, terminar comprometiéndonos a pagar el 10% del PBI como parte de la deuda externa. No control del precio de la moneda nacional frente al dólar, eliminación de los subsidios, y además de eso, una apertura del mercado nacional al extranjero. Si hacías eso, nos prestaban dinero. Morales Bermúdez va a acceder a esas medidas. ¿Ya? ¿Qué más hay que tomar en consideración? Otro aspecto a tomar en cuenta, ¿ya?, es que si el gobierno iba a eliminar los subsidios que durante muchos años ha hecho Velasco, se iban a terminar generando los llamados paquetazos, que era la elevación violenta y drástica del precio de los alimentos en el país. Y eso se va a terminar viendo durante la época de Morales Bermúdez, lo cual va a terminar generando en julio del 77 una serie de protestas muy violentas en las calles, enfrentamientos de la población, ¿ya?, civil, pero además de eso de los sindicatos como la CGTP o el SUTEP de los profesores o el APRA, generando protestas y enfrentamientos con policías y militares que va a generar muerte de ambos lados. Producto de esa tremenda protesta, en julio del 77, ¿qué pasó? ¿Ya? ¿Qué sucedió? El gobierno militar ya decide establecer un tránsito hacia la democracia, está estableciendo la creación de la Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente del año 1978 tenía como objetivo establecer una constitución que se terminó publicando en 1979, que tuvo como principales cambios dos o tres cosas. Uno, la ampliación del derecho a la ciudadanía. O sea, tienes derecho al voto, los mayores de 18 años, ya no de 21, e incluso los analfabetos. La otra característica es que las empresas del Estado no podían ser privatizadas. Eso no te olvides que también termina siendo importante. Pero esta constitución no se va a aplicar sino hasta la llegada del próximo presidente, que sería Belaúnde, por las elecciones. Vamos a la siguiente pregunta. Dice, respecto a las características económicas, ya económicas del régimen de Morales Bermúdez, no es correcto afirmar, ya, no es correcto afirmar. Y lo que es falso es C. Dice, expropió algunas empresas extranjeras, especialmente capital estadounidense. Ya en el gobierno de Morales Bermúdez eso no se va a hacer. Ya no van a haber más expropiaciones, al contrario, se va a promover la inversión extranjera. Llega la OXI, llega la BELCO, pero lo que sí se mantiene, por ejemplo, es el tema de la reforma agraria. ¿Ya? Hay que poner eso sí como ejemplo, como dato. ¿Ya? Otro aspecto a tomar muy en cuenta durante ¿ya? A ver, eh, al culminar el gobierno de Morales Bermúdez, entra al gobierno Fernando Belaúnde Terry. Se produce el gobierno de la década de 1980 con Belaúnde y con Alan García. Si hablamos de Belaúnde termina siendo el rostro de retorno a la democracia, ¿ya? A diferencia de su tiene una mayoría en el Congreso gracias a su alianza con el Partido Popular Cristiano, así que por lo tanto tendrá, digamos, las medidas para poder gobernar a su antojo, cosa que él reclamaba en su primer gobierno. Pero habían otros problemas, ¿ya? ¿Cuál era otro problema, por ejemplo? Un problema complicado terminaba siendo el nacimiento de Sendero Luminoso, que comienza la lucha armada con una serie de acciones terroristas que comienzan en Ayacucho, asesinando a miembros del Estado, alcaldes, miembros, jueces, etcétera, y teniendo precisamente el control en estas provincias alejadas, estableciendo una violencia sistemática y cada vez mayor precisamente en Ayacucho y en otras localidades también. Por otro lado, habría que tomar en cuenta que el gobierno va a establecer unas medidas económicas que se llaman como liberalismo ortodoxo, es decir, seguir al pie de la letra lo que decía el Fondo Monetario Internacional. No subsidios, no control del precio de la moneda, 10% del PBI para el pago de la deuda externa, apertura del mercado peruano para el capital internacional, etcétera. Todo eso lo hace. Pero eso generaba de que el Perú sea un sujeto de crédito y nos den un montón de préstamos del extranjero, ¿ya? Con esos préstamos el gobierno hacía obras públicas, ¿ya? Pero el problema estaba que dependíamos mucho de los préstamos del exterior. Para 1983 se produce una fuerte recesión económica en los Estados Unidos y eso hace que nuestras exportaciones caigan, que el Perú no tenga cómo terminar pagando sus compromisos internacionales y se produce la crisis de la deuda latinoamericana, así se le llama. Todos los países entran en crisis. No pueden pagar, el Fondo Monetario no presta dinero y un país tan dependiente, ya tan dependiente a las exportaciones y a los préstamos del exterior comienza a tener problemas.
Si a eso le sumas, además de esta crisis, Sendero Luminoso, la violencia radical terrorista, si a eso le sumas el fenómeno del Niño del año 86 con los grandes perjuicios económicos, si le sumas la guerra con el Ecuador del falso Paquiza y el apoyo militar a Argentina contra Inglaterra en la guerra de las Malvinas, la situación se ponía totalmente complicada, ¿ya? Complicada, muy complicada. ¿Qué generó esto? Ya que la imagen del gobierno belaundista decaiga, que se establezca una nueva moneda, que era el INTI por la devaluación del sol, y que aparezca Alan García Pérez del APRA planteando que solo el APRA salvará al Perú. Alan García como candidato a ganar las elecciones en 1985 va a terminar estableciendo algunas medidas inusitadas, ¿ya? Así como Belaunde devolvió los medios de comunicación o de prensa a sus antiguos dueños como una imagen de democracia, ¿ya? Como medida, Alan García terminó estableciendo la duplicación del salario de los trabajadores públicos, ¿ya? De un solo golpe, y además el congelamiento del precio de los alimentos o una política de subsidios. Pero se habla de que García tiene una economía de carácter liberal heterodoxa, que permite la inversión extranjera, pero va a terminar digamos así, haciendo que el Estado intervenga en la economía a través de el control de precios de los productos. Recuerden que cuando a la gente se le duplica los salarios y los alimentos no suben de precio, la gente está contenta. El año 85, 87, Alan García tiene una gran aprobación, pero la situación económica se hacía complicada, ¿ya? Para el año 86, un gobierno de Alan García que está haciendo una gran cantidad de gasto público, ¿ya? Va a terminar diciendo al Fondo Monetario que no le va a pagar el 10% del PBI, sino solamente el 10% de lo que se gane por exportaciones de productos básicos. Y eso al Fondo Monetario no le gusta y se termina declarando como país eh, no bienvenido al comercio internacional, ya nos aleja del sistema internacional. No vamos a hacer ni de préstamos, ni de créditos, ya, ni de inversiones a nivel internacional por la medida que hace Alan García. Pero el gobierno sigue haciendo subsidios y sigue pagando salarios altos y a la gente no le interesa. Hasta que en el año 80 un gobierno ya sin dinero termina intentando estatizar la banca, poder obtener liquidez, ya, dinero en efectivo. El intento de estatización de la banca le genera el rechazo por parte de la banca, una crítica por parte de Mario Vargas Llosa, que promueve el neoliberalismo, y el debilitamiento de la imagen de Alan García. El gobierno, en su afán de que el Fondo Monetario le preste plata, va a terminar estableciendo medidas liberales radicales, ¿ya? Elimina los subsidios y comienza a producirse un proceso de hiperinflación. Como el gobierno no tiene reservas económicas, el gobierno de billetes y de moneda se va devaluando y es una crisis total el gobierno de Alan García para ese periodo. Producto de esto están las consecuencias que vengo diciendo. Ya vienen los paquetazos, un estado en bancarrota, un intento de estatización de la banca que no funcionó y el Perú aislado de la economía internacional. A eso sume ya que Sendero Luminoso creciendo, lleva creciendo y que venía teniendo, por ejemplo, ahora un acceso mayor a Lima, hablando del equilibrio estratégico de la fuerza militar. La política antisubversiva sí fue más o menos eficiente, se crea la Policía Nacional del Perú, el Ministerio de Defensa, el jefe de la policía, que es el que en un trabajo lento y de mediano plazo va a terminar capturando a Abimael en el año 91. Pero también va a haber una violencia y una violación de derechos humanos tremendo por parte de Sendero, del MRTA y por parte del gobierno en la lucha antisubversiva, ¿ya? Bueno, si hablamos del APRA, ya su gobierno va a ser no solamente caótico, sino con una corrupción tremenda, así que rasgue las vestiduras cuando el APRA ahora termine diciendo de que un gobierno es corrupto. Su gobierno fue incorrupto durante ese periodo. Pregunta número 11 dice, característica política nacional durante la década de 1980. Y la respuesta termina siendo que las tres alternativas que están terminan siendo correctas. Dice, hay contradicciones en las organizaciones de izquierda que impidieron construir una sólida candidatura para las elecciones generales 85. En el 85, el candidato de la izquierda unida, fue Alfonso Barrantes Lingán. Tuvo 24% de los votos y pudo tener más si es que no hubiese existido estas peleas internas dentro del grupo, ¿ya? Así que las tres son correctas. La pregunta 12 me dice problemas económicos heredados por el gobierno de Fujimori, ¿ya? O sea, que venían de la época del APRA. Y la respuesta termina siendo la 1 y la 2, ¿ya? La expulsión del Estado peruano del sistema financiero internacional por el Banco Mundial y el Fondo Monetario, la evaluación monetaria, pero la ineficiencia de las empresas públicas no termina siendo algo heredado por parte de García, era algo heredado desde la época de Velasco, ¿ya? O sea, ya venía de hace rato atrás. Así que la clave es la C, 1 y 2. A ver, Fujimori llega al gobierno como el candidato que no iba a ser el shock planteado por parte de Mario Vargas Llosa, que implicaba medidas
liberales radicales, ¿ya? A la cual la gente le comenzó a agarrar miedo porque se hablaba de el despido masivo de trabajadores para la llegada de capitales extranjeros. Pero, justo en menos de un mes termina aplicando el famoso Fukishoku. Primero, recordemos que Fujimori llega al gobierno porque la gente estaba cansada de los partidos tradicionales que no habían hecho nada por cambiar el país. Ni el APRA, que llegó al final, terminó cambiando la situación, sino que le empeoró. También recuerden que el mismo APRA y los partidos de izquierda y los grupos evangélicos apoyan a Fujimori para poder evitar la llegada de Mario Vargas Llosa. Repito, porque Fujimori decía que no iba a ser el shock económico que tanto miedo se le venía teniendo. Pero lo primero que hizo fue el llamado Fujishock, ¿ya? El Fujishock tenía como objetivo reducir la hiperinflación, que estaba a más de 7000% para julio del año de 1990. ¿Qué es lo que hace el Estado? El Estado elimina los subsidios. Cuando el Estado ya no pone dinero para controlar el precio de los productos, estos se van a terminar controlando. Y la hiperinflación baja de 7000% a 180% en un año, a 13% el próximo año y a 2% en 5 años. De manera violenta la termina reduciendo, ¿ya? Pero también hay que tomar en cuenta otros elementos más. Se va a terminar dando independencia al BCR para que no se terminen emitiendo billetes sin sustento como se hizo en la época de Alan García. Se va a terminar creando la SUNAT, ya para terminar controlando el cobro de impuestos a nivel interno y la SUNAT para el cobro de impuestos aduaneros en el comercio internacional. Además de eso, el Perú va a ser reinsertado por el Fondo Monetario Internacional a la Comunidad Económica Internacional por apoyo de Estados Unidos y del Japón, ¿ya? Pero también creen que va a tener que aceptar pagar el 10% del PBI nuevamente. Otra medida más que es importante durante este periodo es que se promueve la inversión extranjera. Pero la inversión extranjera tenía dos problemas, ¿ya? Uno, se tenía que privatizar las empresas nacionales y la Constitución del 79 no lo permitía. Y dos, había una ley de estabilidad laboral por el cual tú no podías votar a un trabajador en la empresa después de 5 años de estar trabajando en la misma. Entonces, lo primero que se hizo, o lo que se necesitaba era un cambio legal, ¿ya? Un cambio legal. La Constitución de 1993 va a terminar teniendo ese objetivo. El 5 de abril del año 92, Fujimori termina dando el famoso autogolpe, el famoso autogolpe. ¿Qué significó eso? Cerró el Congreso, terminó controlando el Poder Judicial y terminó controlando una serie de instituciones del Estado, convirtiéndose en un gobierno autoritario con una alianza entre civiles y militares donde Montesinos era el nexo con las fuerzas militares en ese entonces, ¿ya? Producto de esto se establece el llamado Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional, que la OEA rechaza por la medida antidemocrática del golpe de Estado, y Fujimori lo que hace es establecer el CCD, el Congreso Constituyente Democrático, que establece la Constitución del año 93, en donde destaca el capítulo económico del modelo neoliberal permitiendo las privatizaciones y la ley de flexibilidad laboral, donde los trabajadores podían ser despedidos previa indemnización. Previa indemnización. Además de eso, se crea el Tribunal Constitucional Autónomo, en teoría, para poder evaluar qué ley era constitucionalmente correcta y cuál no, por citar algunos ejemplos. Y además se permitía la reelección presidencial inmediata. En la pregunta 14 me dice, la flexibilización laboral realizada durante la década del 90 fue impulsada por el Estado y para su implementación el gobierno previamente tuvo que. Y la respuesta era crear un ordenamiento jurídico que lo sostuviera en la Constitución del año 93. ¿Ya? No se podía hacer de la nada, tenía que haber una regla y eso estaba en la Constitución. El 5 de abril del año 92, dice pregunta 13, el presidente Fujimori anuncia en la televisión nacional ya una noticia muy importante que afectaría la vida del país. ¿Y esta cuál fue? Bueno, en particular, la frase conocida es el disolver el Congreso de la República. Disuelve el Congreso, ya cierra el Congreso en el año 92, para luego tener un Congreso totalmente manipulado. Otra cuestión más, recuerden que en su gobierno el GEIN va a terminar capturando a los líderes de Sendero Luminoso y con eso se debilita tremendamente a esta organización. Víctor Polay Campos había sido recapturado también ya por un trabajo del GEIN, pero también hubieron algunas medidas contra su por parte del gobierno, ¿ya? Los militares se acercaron más a la población, se apoyó las rondas campesinas, ya se terminó dotando de armas a las rondas campesinas para enfrentar a Sendero Luminoso en las provincias, se crean los jueces sin rostro para terminar haciendo juicios, pero en el ámbito militar a los senderistas, y esto va a terminar luego ilegalizando ese proceso, pero se va a terminar tomando medidas efectivas y Sendero Luminoso va a caer. Enero del año 95, no se olviden que se produce la guerra del CENEPA con el Ecuador, ¿ya?
con el cual se compra armamento si perdemos la guerra, pero el gobierno comunista va a decir que fue una victoria. En ese mismo año, Fujimori vence en elecciones a Javier Pérez de Cuellar y vuelve a mantenerse en el gobierno por 5 años más. Pero en este segundo periodo la corrupción va a terminar siendo generalizada, ¿ya? Generalizada. No olvidemos estos últimos datos que están en esta diapositiva, ¿ya? Durante su primer gobierno también se produce una epidemia de cólera, ¿ya? O sea, la gente comienza a tener deposiciones o excrementos blancos, que era producto de una infección generalizada del agua, ¿ya? Muchos hablaban del consumo de pescado, pero era un tema de agua potable y una crisis tremenda en el país. El gobierno tiene medidas populistas y asistencialistas muy fuertes a través del Programa Nacional de Asistencia Alimentaria o PRONAA, a través del sistema del FUNCODES, con el cual se construyen muchos colegios, y el Ministerio de la Presidencia, con el que el gobierno venía teniendo plata para poder hacer obras de inmediato, pero también va a haber muchas denuncias posteriores de robo. En su segundo gobierno, repito, la corrupción va a ser generalizada, se van a terminar controlando los medios de prensa para que respalden la candidatura de Fujimori a la reelección del año 2000. El plan Emilio implicaba el control de los medios de prensa y esto se va a observar con la famosa salita del CIN de Vladimiro Montesinos, apoyando a los diarios Chicha y a los medios de prensa televisiva para que terminen denigrando a la oposición y fortaleciendo la imagen de Fujimori. Para el año 2000 hay un problema. El problema termina siendo la crisis económica asiática, el fenómeno del niño, que debilita la economía peruana en una recesión, y además de esto, esta medida dictatorial de imponerse en el gobierno para el año 2000. Si bien se produce la marcha de los cuatro suyos por parte de Toledo, que no termina generando la caída del gobierno, la famosa emisión de los Vladivideos va a terminar siendo la que termina generando el colapso del gobierno comunista. Montesinos huye, ministros, congresistas van a ser desnudados precisamente públicamente al verse sus videos también que pasando por Vladimir Montesinos y siendo comprados, ya mucha gente renuncia a sus cargos. Fujimori va a terminar planteando de que su gobierno va a convocar elecciones, pero él terminó huyendo a Japón, desde donde terminó renunciando, pero el Congreso lo rechazó, declarando la incapacidad moral permanente del presidente, escogiendo al presidente del Congreso, que era Valentín Paniagua, recientemente como presidente de la República. Recuerden que él va a establecer un gobierno de transición en donde se establecen juzgados anticorrupción contra los fujimoristas, los funcionarios de este gobierno. Vladimiro Montesinos va a terminar siendo capturado en Venezuela y traído al Perú. Los hermanos Humala, que habían hecho un levantamiento en Locumba, en una base militar en Tacna, van a terminar siendo amnistiados, liberados precisamente por la medida que habían realizado. Y lo más importante de Paniagua es que se convocan elecciones presidenciales en el año 2001, donde va a terminar ganando Alejandro Toledo. Además, se crea la Comisión de la Verdad, se da el contrato para la explotación del gas de Camisea, y esto va a terminar siendo lo que él hace. Punto final de su gobierno, dice acá, ya, ordena cronológicamente los hechos producidos entre la década de Fujimori e inicio del siglo XXI. Dice, amnistía para los hermanos Humala, eso se hace con Paniagua. Dice, informe final de la CBR, eso se hace en el gobierno de Toledo y la guerra del CNP en el año 95 con Fujimori. Entonces es 3, 1, 2 respectivamente, y la clave es la B de vecino. Para terminar, solamente un par de datos de Toledo. Desde el punto de vista económico, Toledo continúa el modelo neoliberal de la época de Fujimori, y eso también lo mantuvo García en su segundo gobierno, Humala en su gobierno, Kuczynski y Vizcarra, ¿ya? Cada vez menos exitosamente, pero mantiene ello. Por otro lado, hay una fuerte reactivación económica con el apoyo a la construcción. Se va a hacer un montón de carreteras, de pistas, de puentes a nivel nacional, pero además de eso se va a terminar apoyando a la construcción de viviendas a través del programa Mi Vivienda y a través del programa Techo Propio. Lima va a comenzar a crecer verticalmente con un montón de edificios, pero esto termina dinamizando la economía nacional en una época de recesión internacional que aún se terminaba manteniendo, ¿ya? Por otro lado, hay fuertes protestas sociales. ¿Por qué? Porque hay mucho crecimiento económico, pero hay pocas obras o pocas instituciones de corte social. Se quería acabar más o menos con el lastre del humorismo, en la que todo había terminado siendo entregado en comercios populares, vasos de alimentos, etcétera, ¿no? Con la cual se compraba conciencia. Pero Toledo lo que planteaba es, no voy a hacer eso, voy a terminar generando empresas para que haya más puestos de trabajo. Pero gente que, digamos, dependía mucho de las propuestas asistencialistas del gobierno protestaba. Hay un fuerte crecimiento económico, pero no una buena redistribución social, hay que tomarlo sí muy en cuenta. Tres cosas más, se va a terminar dando el informe final de la CBR, ya por la violencia política del Perú en el año 80 al 2000, sobre todo llegando a la conclusión que la inmensa mayoría de los muertos producto de la violencia interna del terrorismo terminaban siendo campesinos rurales, indígenas, quechohablantes, ¿ya?
Por otro lado, ya se van a construir las carreteras interoceánicas para comunicar a Brasil y al Perú entre el Pacífico y el Atlántico y facilitar el comercio con China, pero con tremendas costos de corrupción que ya conocemos ahora. Y se inicia el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos que apertura los TLC con otros países, incrementando los mercados para la exportación. ¿Ya? Bueno, muchachos, eso era todo lo que tenemos que ver el día de hoy. Hasta ahí nos vamos a quedar y ya respondimos las preguntas. Comenzamos el súper intensivo, así que tenemos 6 semanas de un súper repaso violento para poder estar expeditos para el examen de admisión que ya tiene fecha. No se sabe cómo, pero ya tiene fecha. ¿Ya? Así que nos vemos la próxima semana, muchachos, en sus horarios. Cuídense mucho. Miriam, te dejo a los muchachos. Un abrazo.